Otro de esos viajes adentrándome por Miraflores de la Sierra y sus alrededores. Una mañana bastante fría, en ese día 5 de febrero del año 2012. Desde el valle de Bustarviejo contemplaba con gran expectación el bello paisaje. Una leve capa de nieve teñía de blanco estos montes. Observaba desde este camino el pico de Cabeza Arcón, con sus 1568 metros de altitud. Un viento frío agitaba los pinos que tienen su falda. La Real Cañada Segoviana discurre por debajo de ellos y nos conduce hacia Miraflores de la Sierra y hasta Bustarviejo. La distancia entre un pueblo y otro es de unos 10 kilómetros. Transitar por estos parajes tan llenos de vida es un auténtico regalo para nuestros sentidos. Con un vídeo podemos ver y escuchar la fuerza que desprende toda esta naturaleza y cómo ese sonido del viento se convierte en auténtica melodía para nuestros oídos. Contemplaba desde ese alto toda la cadena de montañas, la Cuerda de las Cabezas, con sus picos como Cabeza Carbunal, con una altura de 1831 metros. Este se encuentra junto al pueblo de Bustarviejo, al igual que el Cancho de Mondalindo, 1650 metros, y es un punto de unión entre este municipio y otros dos más, como son Valdemanco y Garganta de los Montes. Después, y ya adentrándose más en este valle, están otros altos picos, como la Albardilla, 1662 metros, y Cabeza de la Braña, 1776 metros. Continuamos divisando desde allí la Sierra de la Morcuera y la Cuerda de la Vaqueriza, el Pico del Marraz, con sus 1866 metros, que sirve de frontera entre Miraflores de la Sierra y Canencia, y es el punto más alto de este valle, también llamado La Perdiguera. Podemos contemplar el Cancho Prieto, el Cancho del Viceáguila y la Peña de la Genciana. Más al sur, al lado de Miraflores de la Sierra, está el Pico de la Pala, 1542 metros. Estos otros picos, con sus dos faldas cubiertas de pinos, son Cabeza Arcón, con 1567 metros, ubicado en el macizo del Pendón, y el otro pico que está al otro lado de la carretera, el Cancho de los Abantos, con una altitud de 1509 metros. La noche había sido muy fría, al igual que la mañana, y buena prueba de ello era este pequeño rastro de agua en la roca totalmente helado. Ese viento pegando con fuerza hacía que la sensación de frío fuera aún más acusada, un hielo que hacía que todo se quedara paralizado. Este valle canaliza muy bien esos vientos, y al estar tan abierto es muy normal que el frío durante todo el invierno esté muy presente. Estamos a una altura de unos 1275 metros. Captaba otro vídeo enfocando mi cámara sobre ese pico cubierto de piedra granítica, el Cancho del Mondalindo y Cabeza Carbunal. Seguía ascendiendo hasta llegar al Cancho de los Abantos, toda su falda repleta de pinos. Continuaba toda esa cadena de montañas viendo el collado abierto, 1617 metros de altitud, la Peña de las Grajas, la Cuesta de la Plata, el puerto de Canencia, 1524 metros, el collado cerrado Hermoso, 1481 metros. Continuando esa cadena montañosa hasta el Marraz, y tapado entre esas nubes detrás el Pico de la Najarra, 2120 metros, encontrándose más abajo el puerto de la Morcuera, a una altitud de 1796 metros. De nuevo contemplaba esta otra falda de montañas del macizo del Pendón, el Pico de Cabeza Arcón, con sus 1567 metros. Me adentraba por este camino, un lugar perfecto para hacer buenas rutas, senderismo, montar en bici o a caballo, disfrutar de la naturaleza y encontrar esa tranquilidad que tanto se necesita hoy en día abandonando los núcleos urbanos. El viento no paraba de soplar y siguió haciéndolo durante todo ese día. Algo de nieve se escapaba de esas nubes que cubrían totalmente ese cielo. Ese viento golpeándome incesantemente y que cargaba mis pulmones de oxígeno. La falda de la montaña de Cabeza Arcón con todos esos pinos encaramándose hasta su cúspide, un lugar en donde buscan refugio infinidad de animales. Te adentras por allí y ese viento y el sonido de los pájaros te relaja plenamente. En esta cara de la montaña, al estar orientada al norte, tiene menos horas de sol y la nieve permanece más en el suelo. Un suelo que se encontraba helado y en cada pisada que daba se resquebrajaba. Un sonido que me acompañó en todo ese paseo. Según me adentraba entre los pinos, el sonido del viento se hacía bastante agudo, al chocar contra sus ramas. Esa madera, al igual que el suelo, también se resquebrajaba. El hielo las dejaba totalmente rígidas. Busqué cobijo entre la espesura del bosque y me distraía viendo cómo las nubes se adentraban por el valle, cada vez más espesas, un cielo que se oscurecía. A mayor altura la nieve la cubría las montañas. Entre los pinos se escuchaba algún sonido de algún pájaro que se cobijan entre las ramas.
Al ser una zona húmeda y estar orientada al norte, la falda de esta montaña está cubierta de bastantes musgos y líquenes. Las paredes de las piedras, en cuanto llegan las lluvias, se llenan de verdor. Además de estas especies vegetales, podemos encontrar una gran variedad de otras, como madreselvas, zarzales, jaras, enebros, brezos, espinos, romeros, cantuesos y tomillos, unos pinares por los que viene por los otoños mucha gente a recolectar setas. Como comenté, es una zona en donde busca refugio infinidad de animales. Entre ellos podemos destacar mamíferos como jabalíes, conejos, ardillas, zorros, corzos, liebres y aves como búhos, cuervos, urracas, rabilargos, arrendajos, abubillas, carpinteros, mirlos, carboneros y muchas más. Unos bosques llenos de vida donde tanto me gusta estar y a todo el que le guste la naturaleza le pasará igual. Zonas de tanto valor ecológico que debemos cuidar. Desde niño disfruté de estos montes, aquí encontraba la libertad. Tener estos parajes tan cerca de Madrid es un privilegio, da igual la época del año en que te adentres por ellos, siempre tienen algo que enseñarte. El frescor del verano, el colorido del otoño, los temporales de frío y nieve del invierno y el verdor de la primavera. Una cantidad de enseñanzas que si no sales de la ciudad no podrás apreciar. Perdemos cada día más el contacto con la naturaleza. Por suerte todavía quedamos gente que lo sabemos apreciar, pero es algo que no deberíamos perder nadie. Ascendía por el camino con esa pequeña capa de nieve pegada al suelo, unos caminos como ya he comentado que son perfectos para disfrutar de la naturaleza, montando a caballo por ejemplo. Por aquí existen algunas hípicas que nos permiten montar sobre estos animales. Luego muy cerca de aquí, descendiendo por uno de estos caminos, está el albergue Valle de los Abedules, un lugar para campamentos y demás eventos, un sitio donde se realizan muchas actividades, escalada, senderismo, montar a caballo, cetrería, trabajo con aves, variedad de instalaciones y una piscina, todo con un entorno en plena naturaleza. Ya me disponía a abandonar este valle de Bustarviejo, un lugar en donde viene mucha gente a coger agua a la fuente del Collado y a comer al restaurante que está junto a ella, llamado del mismo nombre. Yo, como hago durante todo el año, me acerco hasta aquí a disfrutar de todos estos paisajes y a coger ese agua. Ahora llegaba el momento de regresar hasta Miraflores de la Sierra, el pueblo al cual voy desde que nací y que paso largas temporadas, sobre todo en verano, y durante el resto del año todos los fines de semana me acerco, aunque solo sea a dar una vuelta. El pico de la Najarra, con sus 2120 metros de altura, estaba tapado entre las nubes. A la izquierda sobresalían esas piedras graníticas de la Pedriza. Miraflores de la Sierra es un pueblo rodeado de naturaleza, bosques de robles, pinares y por esta zona bastantes encinas y jaras. El paisaje de Miraflores es bello, lo mires por donde lo mires. Miraflores de la Sierra, al igual que todos estos pueblos, han crecido mucho. A la izquierda y a la derecha de esta imagen, aunque ahora solo se ve campo, el municipio se ha extendido mucho. Varias urbanizaciones como una llamada Solicampo, que está debajo de esta carretera a la izquierda. La población del pueblo es de unos 6.000 habitantes, cifra que por los veranos aumenta considerablemente. Ya es mucha la gente que viene aquí y parte para Madrid a trabajar. Miraflores tiene un encanto distinto, la tranquilidad, el estar en la naturaleza, vivir fuera de las masificaciones, aunque como digo el pueblo ha crecido mucho y ya no es como cuando yo era pequeño, donde quedaban muchas zonas sin construir. Aún así sigo teniendo las mismas ganas por venir. Vemos el pueblo encaramado en la montaña. A la derecha, aunque ahora sale cortado en la imagen, está el pico de la Pala y de frente la Najarra. Vemos entre estos árboles la plaza de toros utilizada por los veranos durante las fiestas, festejos taurinos y algún concierto. La cantidad de gente que acudía antiguamente a ver estos festejos, primero en la plaza del pueblo y después en una plaza portátil, hicieron que se construyera esta de hoy en día, inaugurada en 1989. Por aquí abajo discurren los encierros durante las fiestas. Se pone un vallado por donde corre la gente y los toros. Un pueblo con bastante afición a estos festejos taurinos. Junto a esta plaza de toros, enfrente, se encuentra el cuartel de la Guardia Civil y un poco más adelante una gasolinera, y junto a ella una explanada donde se ponen durante las fiestas todas las atracciones. Además también se utiliza para algún mercadillo y también se utiliza como aparcamiento. Estas zonas que acabo de mencionar y luego la plaza del pueblo y un paseo que parte desde esta plaza donde está el ayuntamiento son las zonas donde se concentran en las fiestas la mayoría de la gente, ya que es donde se celebra la mayoría de los festejos. Vemos entre esa abertura junto a la carretera arriba la Najarra tapada por las nubes y también en esa parte central el campanario de la iglesia, la Asunción de Nuestra Señora.
La ubicación del pueblo le dan una belleza única, esas montañas le realzan aún más. Vemos como muchas de las construcciones son nuevas en esta zona de abajo, pero todavía se siguen conservando aquellas casonas de siglos pasados y aquellas villas de veraneantes donde la gente disfrutaba de los encantos de Miraflores, al igual que ahora. Una de esas casas antiguas del pueblo es esta, que por ese año se estaba reformando, una construcción del año 1821. En una de sus entradas, tallado en el granito, se puede ver quién la hizo y el año. Una robusta edificación de piedra y granito, con su huerta al lado. Dejaba el pueblo y ascendía por la carretera de Rascafría. Un día muy frío, vemos esos hielos colgando de las rocas. El intenso frío paralizaba cualquier rastro de agua. Varias noches bajando de unos cuantos grados bajo cero, convirtieron todas estas piedras que escurren el agua en unos hielos que tardarían en quitarse. Un espectáculo helado, unos cristales que hacían aún más bello a todo este paisaje. La naturaleza quedaba dormida y esperaba lentamente que llegara la primavera, para poco a poco ir despertando de este letargo invernal. Disfrutaba de este paisaje helado. A todo el que le guste la montaña como a mí, sabrá apreciar estos regalos que nos ofrece la naturaleza. Siempre he disfrutado de los temporales de frío y nieve, y tener estos lugares tan cerca de Madrid es un privilegio, ya que el clima de alta montaña por estas zonas aún alguna vez se sigue notando. Por estos años los hielos fueron bastante marcados, más que la nieve. Si tengo que recordar nevadas, aunque era pequeño, tenía unos 12 años, esa fue en el año 1996, siempre la nombro, pero es que esa fue una auténtica nevada. Miraflores, el pueblo, algunas zonas se acumuló más de medio metro, y a esta altura, subiendo al puerto de la Morcuera ya había 1 metro de nieve. Estamos a unos 1300 metros. En la Morcuera, a unos 1800 metros, el espectáculo fue dantesco. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, auténticas paredes de nieve, zonas que pasaban de los 2 metros, los coches pasando entre esas paredes, árboles con sus ramas desgajadas, no aguantaron ese peso y terminaron quebrándose, un puerto que permaneció cerrado durante días. Auténticas paredes de hielo, la naturaleza era presa del frío invernal, la leve luz del sol hacía que este hielo resplandeciera, un paisaje helado que me encantaba contemplar. Seguía mi camino ascendiendo por esta carretera de Rascafría hasta llegar a la presa de Miraflores de la Sierra. Un intenso frío bajaba desde la Najarra, un viento que agudizaba esa sensación. Esas nubes desprendían algo de nieve, los árboles totalmente pelados y ensombrecidos. Una presa que se encontraba a rebosar, la zona de la compuerta soltaba agua, la nieve caída, aunque no era abundante, cargaba esos arroyos que descienden hasta aquí. El propio nombre de la Najarra lo dice, Najar, zona abundante en aguas. Esta baja por el río Guadalís a toda velocidad, y ese sobrante de la presa de Miraflores termina más abajo en el embalse de Pedrezuela, uno que se encuentra cerca del municipio de Guadalís de la Sierra. Todo este terreno, como digo, se carga de agua y en la primavera es una fuente de vida. El intenso verdor lo llena de luz. Vemos el pico de la Najarra con una altitud de 2120 metros. El clima de montaña y arriba se deja sentir con fuerza. La erosión del terreno es muy palpable. Vemos esas rocas cómo se desgastan y caen entre esos pinos que las sujetan y evitan que se desmoronen. El hielo actúa a modo de cuchilla y en cada invierno que va pasando va desgastando esa piedra más y más. Esos pinos allá arriba son muy importantes. Bajaba de la presa de Miraflores. En el descenso contemplaba en lo alto ese pico cubierto por las nubes, la montaña de la Perdiguera, o también llamado el Marraz, con una altitud de 1866 metros. Aquí abajo esos altos pinos. Por la derecha de la imagen discurre el arroyo Gargantón, esas aguas frías que descienden a toda velocidad entre las piedras. Ese sonido de ese agua golpeando las rocas se convierte en una bonita melodía para nuestros oídos. Cuando estás allí, una relajación plena te invade y todos tus sentidos se agudizan, una fuente de poder infinita, la naturaleza siempre dejándonos lo mejor. Los altos árboles queriendo tocar el cielo. Allí arriba en el medio de la imagen se encuentra el Pinar del Gargantón, el alto pico de la Genciana y una mina de llamada Cubero, de donde se extraía antiguamente arsenopirita, un oficio bastante duro para extraer ese mineral durante el siglo XIX. Altas montañas como la Genciana, que tiene una altitud de 1867 metros, y el Pinar del Gargantón, también a gran altitud. Por allí discurre el arroyo Gargantón, y pasa por debajo de esta curva que vemos en la imagen. En estas aguas del arroyo me bañaba yo de pequeño, utilizando sus piedras a modo de tobogán, unos musgos y líquenes que las hacían resbaladizas y peligrosas, mejor pisar sobre ellas sentado ya que de pie peligraba uno.
unas aguas que por los veranos eran lo mejor para sobrellevar los rigores de los calores. Salías helado, pero luego tumbarte al sol con esas piedras calientes por la acción del sol era lo mejor. Cerrabas los ojos y escuchar el agua te llenaba de tranquilidad. Desde esta curva por donde pasa el arroyo Gargantón observaba esta pradera con ese arbolado donde suelen estar las vacas pastando. Por los otoños aprovechan esos pastos que reverdecen tras la sequía y el calor de los veranos, hasta que llega el invierno y esa hierba vuelve a palidecer por las heladas. Después llega la primavera y el verdor asoma por cualquier lado, dando vida a todos estos montes. Ese agua corre por todos lados durante la primavera, un agua que ahora quedaba detenida. El hielo y el frío hacían que todo se paralizara, un invierno que estaba apretando y que todavía le quedaba tiempo por seguir haciéndolo. Esas rocas totalmente heladas tardarían en poder librarse de él, noches de intenso frío y mañanas también muy frías. El sol del mediodía no tenía fuerza y no lo derretía. Ese goteo del agua resbalando por las rocas hacía que se formaran esos carámbanos, un hielo que parecían cuchillos totalmente afilados, con una hoja que resplandecía por la acción de una leve luz del sol. Auténticas paredes de hielo, la naturaleza y su fuerza moldeando el paisaje a su antojo, fenómenos meteorológicos adversos que nos trasladaban al clima de alta montaña. Bastantes noches bajando de 5 bajo cero y que seguramente se hubieran rebasado los 10 bajo cero, ya que el grosor de ese hielo era bastante grande y una simple helada no generaba eso. Unos inviernos que estaban recordando al pasado, cuando era más habitual que nevara y helara con fuerza. Ese hielo es bueno para el campo, libra de las enfermedades a las plantas y árboles, endurece la madera, mata los hongos e insectos que habitan en ella. La tierra se resquebraja, ese suelo necesita oxigenarse y en zonas de cultivo eso es muy importante. Claro que todo a su tiempo, ya que heladas fuera de época ya sabemos lo que sucede, pueden dar al traste con todo. El mes de febrero le quedaba todavía mucho para terminarse, y estas zonas son bastante propensas a ver heladas hasta bien entrada la primavera. Seguía descendiendo por esta carretera de Rascafría, dirección Miraflores de la Sierra, y ese hielo seguía estando muy presente, de cualquier zona donde escurriera algo de agua. Estas piedras en cuanto llueve escurren ese agua hasta esta carretera. Algunos arroyos descienden por aquí y vierte sus aguas sobre el arroyo Gargantón, entre piedras y bastante vegetación, unas rocas que seguramente también estuvieran heladas, al igual que parte de esos arroyos. Ya me encontraba en el término municipal de Miraflores. A menor altitud el frío era menor, bajaba de esos 1300 metros para llegar a unos 1150, altura a la que se encuentra el pueblo. Este ya era el último hielo que veía en mi descenso por esta carretera de Rascafría. La temperatura puede variar unos cuantos grados en el pueblo, se puede estar a 4 o 5 grados más alto que en el puerto de la Morcuera, sobre esos 1800 metros, al igual que pasa con Madrid y Miraflores. Antiguamente era muy habitual ver esos carámbanos colgando de los tejados de las casas y que tenían que romperse, ya que si se desprendían podían llegar a matar a una persona. Algunos de esos hielos podían medir más de 1 metro. Ya veía Miraflores y el campanario de la iglesia sobresaliendo por encima de todos los tejados. A la izquierda este paseo por donde tanta gente camina, a la derecha la tapia y el vallado de Villa Eugenia, esas residencias de verano donde los veraneantes disfrutaban y disfrutan de los encantos del pueblo. En Villa Eugenia, esa casa con forma de castillo, residió por los veranos Ramón y Cajal, el médico español premio Nobel de Medicina, y también estuvo en esta mansión Federico Lóriz Aguilera, el inventor de la dactiloscopia, sistema de identificación por huellas dactilares. Este palacete fue construido en 1920 y se nos quedará grabado, una mansión nada más entrar en la carretera de Rascafría. Nos encontramos ahora en el cruce de donde parten las dos carreteras, una por la que bajamos, la de Rascafría, que nos lleva al puerto de la Morcuera y hasta el pueblo de Rascafría, y la que está a la izquierda de la imagen, que ahora no vemos, que nos conduce hasta el puerto de Canencia. En esta zona es en donde se ponen las tómbolas y demás feriantes por las fiestas del pueblo durante los veranos. Ya me encontraba en la carretera de Madrid, contemplaba desde aquí arriba el Cerro de los Santos, con todas esas casas entre la roca. Por aquí abajo desciende el río Guadalís o río de la Luz, y que como comenté va a parar al pantano de Pedrezuela, que se encuentra junto a Guadalís de la Sierra. Abandonaba Miraflores y como siempre con ganas de regresar. Arriba en lo alto tapado bajo esas nubes quedaba la Najarra, el alto pico con sus 2120 metros. Centraba el objetivo de mi cámara apuntando a esas escaleras de piedra que nos llevan hasta la gruta de Begoña. En este lugar se encuentra la Virgen de Begoña. Julián Reizábal mandó construir este lugar, un vecino de Miraflores de la Sierra, gran devoto de esta Virgen. Él contaba que todos sus logros en la vida habían sido gracias a ella.
En este lugar de culto podremos disfrutar de un gran silencio y contemplar desde allí todo este barranco con el río de la luz golpeando las rocas. Las escaleras que nos conducen a la gruta y en donde se encuentran varias edificaciones, viviendas que nos sorprenderán, lugares para encontrar el descanso, villas de veraneantes. La gente buscaba el frescor de las noches en Miraflores huyendo del calor de la ciudad por los veranos. Ese viento y ese frescor descendiendo desde la Najarra, todo ese monte que Miraflores tiene alrededor es un privilegio. Bien lo sabían toda la gente que venía aquí y siguen viniendo, la situación del pueblo es única. Me adentraba por las curvas de Miraflores, un bosque pelado y con la oscuridad de esas nubes que no dejaban entrar los rayos del sol. Algunas gotas se escapaban y mojaban el cristal del coche. La carretera se encontraba bastante agrietada por las heladas. No había durante el día ningún problema por el hielo, pero esa poca agua por la noche podría helarse. Vemos abajo ese camino que antes nos llevaba hasta la antigua fábrica de quesos de Miraflores. Ahora esta se encuentra en la carretera de Soto del Real a Guadalís de la Sierra. Entre estas curvas veremos varios arroyos, como uno que pasa por esta, llamado de las Zahurdas. Estos ahora bajarían con algo más de caudal, ya que la nieve arriba en las montañas se había en parte derretido. Por esta otra curva que vemos en la imagen desciende otro de esos arroyos, este se llama del Espino. Aguas que bajan entre tanta vegetación, por los veranos estas bajadas de agua se suelen secar, pero al llegar los otoños y empezar a llover el agua se acumula en la tierra y se empieza a filtrar, y acaban cogiendo lentamente algo de agua. Pero el mayor aporte para estos arroyos es la nieve del invierno, cuando cae con fuerza en las montañas. Unos montes que se llenan de vida después en la primavera, los verdores del campo, el correr del agua y el sonido de los pájaros. Por esta otra curva pasa el arroyo de Vallejo Hondo. Este se junta un poco más abajo con el otro arroyo, el del Espino, el que dejamos atrás. Estos dos juntan sus aguas y forman el arroyo del Endrinal. Este luego desciende y vuelca sus aguas en el río Guadalís, un río que pasa por Miraflores de la Sierra y que ahora pasa en ese descenso por Guadalís de la Sierra para llevar sus aguas hasta el embalse de Pedrezuela. Estaba terminando ya mi paso por estas curvas y pronto el paisaje cambiaría. Estos robledales le dan al lugar una belleza única, unos montes como podemos ver llenos de vida. Cuando te adentras por aquí en el invierno y ves estos árboles con la nieve pegada a sus ramas y ese hielo brilla al pegar la luz del sol se convierte en un lugar mágico. Esta zona de la carretera, al ser más sombría, es más propicia a esa formación de hielo en la vegetación y también a que se formen placas de hielo en el asfalto, así que se tiene que extremar la precaución. Ya había salido de las curvas y descendía por la Cuesta de los Pobres. El paisaje, como podemos ver, ya cambia. Hacia este lado de la carretera vemos la Pedriza, y en este bosque algún roble, encinas, fresnos. Al otro lado de esta vía podemos ver el Cerro de San Pedro, una zona bastante desarbolada, donde solo están presentes algunos arbustos. Los bonitos montes de robledales se echan en falta en ese cerro. Mientras tanto, y centrándonos en lo que vemos ahora en la imagen, la Pedriza nos regala esa formación de piedras graníticas. La Pedriza es la mayor formación europea de piedras graníticas, la naturaleza moldeando todo a su antojo. Esa erosión en la piedra es espectacular, un lugar perfecto para escaladores y senderistas que encontrarán allí muchas rutas y un gran laberinto entre esas rocas. Vemos a la izquierda esa roca llamada el Yelmo, también llamada Peña del Diezmo, con una altitud de 1717 metros, ubicada en el término municipal de Manzanares el Real. La Pedriza y la Hoya de San Blas, el Parque Natural de la Sierra de Guadarrama. En este hueco o hoya se encuentra la ermita de San Blas, y también existe otra llamada la ermita de la Virgen del Rosario. La ermita de San Blas está ubicada en un cruce de caminos, el que va hasta Manzanares el Real y el del Paular. Esta está construida en el siglo XVII. Vemos desde esta Cuesta de los Pobres el embalse de Santillana, ubicado al lado del pueblo de Manzanares el Real. Al fondo podemos ver el cerro de Cabeza de Illescas, con 1136 metros de altitud. Vemos de nuevo la Pedriza y el pueblo de Soto del Real, un pueblo que se ha extendido mucho, multitud de edificaciones contra esta zona de la Sierra de Guadarrama, la Sierra de la Pedriza dejándonos un bonito espectáculo, la erosión moldeando el paisaje a su antojo. Además del risco del Yelmo podemos encontrar muchos otros, con unas formas que nos sorprenderán. La zona más alta de este conjunto granítico son las Torres de la Pedriza, con 2029 metros. Podemos observar desde más cerca la Pedriza. Vemos a la izquierda el Yelmo, esa roca con una altura de 1717 metros. Aunque solo vemos esas rocas, en esta zona abundan muchas especies vegetales: pinos, acebos, encinas, alisos, sabinas y matorrales, brezos, helechos, jaras, retamas y muchas más.
y la fauna es bastante variada, también ciervos, corzos, jabalíes, cabras montesas, luego aves como águilas, halcones, milanos. El bonito parque regional de la cuenca alta del Manzanares nos sorprenderá, la naturaleza en estado puro. Ahora en esta imagen vemos la Najarra tapada entre esas nubes, el monte de Robledales abajo y los pinos ascendiendo hasta los 1800 metros de altitud. La cuerda larga comienza aquí desde el puerto de la Morcuera, que se encuentra aquí detrás de la Najarra a 1796 metros, y que va hasta el puerto de Navacerrada con una altitud de 1858 metros. La Najarra tiene una altura de 2120 metros, después el siguiente pico es Bailanderos, 2126 metros, este se encuentra a la izquierda de esta imagen. Luego va Asómate de Hoyos, 2230 metros. Vemos el pueblo de Soto del Real y a la derecha, al fondo, el pico de la Pala, donde comienza la cuerda de la Vaqueriza. Entre esa niebla queda Miraflores de la Sierra. Continuando con los picos de esa cuerda larga, entre el Arco Iris y a la izquierda el hueco de San Blas, están otras altas cumbres, como la Loma del Pandasco, 2238 metros, para luego continuar hasta Cabeza de Hierro Mayor, 2383 metros, Cabeza de Hierro Menor, 2365 metros, Valdemartín, 2278 metros, y Guarramillas o la Bola del Mundo, 2262 metros, para finalizar en el puerto de Navacerrada, como dije, fin de esta cuerda larga, a 1850 metros. Como comenté y hemos podido ver, la espesura del bosque de las curvas de Miraflores, con todos esos robledales, en esta zona ya no tiene nada que ver. Aquí se alternan algunas encinas con matorrales. Vemos el pueblo de Soto del Real entre medias. Gracias a los jardines de todas esas urbanizaciones, toda esa zona ha ganado en arbolado. Todas estas zonas junto a esta carretera se utilizan como zona de pasto, donde las vacas aprovechan toda esa vegetación. Zonas en las que también están bastantes frenos, sobre todo contra el pueblo de Soto del Real. Un pueblo que, como he comentado y podemos ver, se ha ido extendiendo mucho, unas urbanizaciones que se encuentran a un lado y a otro de esta carretera, contra el Cerro de San Pedro. Vemos nuevamente la Pedriza, a la izquierda el Yelmo. Esta formación granítica es una fuente de vida, por ella bajan unos cuantos arroyos y descienden entre esas rocas el río Manzanares. Este lleva sus aguas hasta el embalse de Santillana, y luego, como sabemos, este se adentra por la ciudad de Madrid. Esas aguas que bajan a toda velocidad entre todo este granito. En la Pedriza además podremos ver las bonitas acumulaciones de agua que forma este río, como la Charca Verde, con sus aguas transparentes, llamada así por la pigmentación de las rocas del fondo y ese reflejo. Entre esas nubes la Najarra de nuevo, y a la izquierda el hueco de San Blas, un valle muy bonito entre pinares y robledales, un lugar para perderse por él, montando en bici, haciendo senderismo por la cantidad de caminos que se adentran por él. La elevación más alta de este valle es Asómate de Hoyos, 2242 metros, estando este lugar la zona más baja sobre los 1000 metros. Además de los montes de pinares y robledales, podemos ver las bonitas praderas donde están las vacas pastando, un lugar donde la tranquilidad se adueña de todo. Enfocaba el zoom de mi cámara al máximo. Vemos más cerca entre ese arbolado Soto del Real y detrás encaramado en el pico de la Pala Miraflores de la Sierra. En ese pico entre la Carcamala y el pico de la Pala comienza la cuerda de la Vaqueriza. La Carcamala está a 1450 metros y el pico de la Pala a 1540 metros. Miraflores de la Sierra está a una altitud de 1150 metros. Soto del Real se encuentra a 921 metros de altura. Vemos todo ese arbolado de los jardines de estas casas. Como cuento, eso ha servido para que la vegetación crezca, ya que estos campos no es como la zona de Miraflores donde el robledal abunda. Podemos distinguir perfectamente lo que cuento. Esta zona donde las vacas suelen estar pastando tiene algún fresno y encina y pequeños arbustos. Al pisar tanto el ganado el terreno sufre bastante, y lo poco que sale se destroza con las pezuñas de estos animales. Entre las viviendas el verdor de los pinos extendiéndose de un lado a otro, y nuevamente viéndose Miraflores detrás, también con esa extensa zona construida, igualmente por todo su municipio. Soto del Real cuenta con una población de unos 8.700 habitantes. Al igual que Miraflores, esta cifra por los veranos aumenta considerablemente al llegar los veraneantes. Miraflores de la Sierra tiene unos 6.000 habitantes. Durante el verano aumenta, estando con una población ampliamente mayor del doble a lo que tiene por los inviernos. Al estar tan cerca de Madrid ya mucha gente va y viene para trabajar. Unos pueblos que algún día contarán con un tren de cercanías, que ahora solo llega hasta Colmenar Viejo. Nuevamente centraba mi cámara sobre esos altos de la Pedriza, toda esa piedra granítica que daba bajo esas nubes, algo de niebla tapando esos riscos. La erosión nos dejaba una bonita panorámica y unas formaciones que cuando te adentras entre ellas te sorprenderán. Un laberinto,
Aunque está señalizado por distintas sendas te puedes desorientar y hasta perderte por él, así que ojo a la montaña. Ya seas un senderista, un escalador o cualquier persona que se adentre por estos lugares, tienes que saber que la naturaleza es muy bonita y espectacular, pero siempre teniéndola respeto. En el centro de la imagen el yelmo, con esa leve luz del sol alumbrando esa gran roca, a una altitud de 1717 metros, también conocida como el Diezmo. La Pedriza, el mayor conjunto granítico de Europa. La naturaleza dejándonos lo mejor, unas formas caprichosas gracias a la erosión que moldea todo a su antojo. Bonitas crestas, aristas, domos, un espectáculo único. Algunas de esas rocas con formas de animales, una como si fuera una foca, otra un cerdo y también un pájaro y una tortuga. Una cantidad de rutas, unas más fáciles y otras más difíciles para disfrutar de la naturaleza. Finalizaba mi viaje en ese año 2012, para volver a adentrarme por Miraflores y sus alrededores. Otro de esos años que cogí mi cámara fue en el 2014, un mes de febrero, al igual que en el viaje anterior. Una mañana muy fría en ese día de invierno, me adentraba por las curvas de Miraflores con ese paisaje nevado, una nieve que comenzaba a cuajar. Los árboles se teñían de blanco y la nieve se quedaba pegada y helada en sus ramas. El frío era bastante notable. La carretera no tenía problemas con la posible formación de hielo. Durante el día no sucedió. Otra cosa bien distinta sería la noche, que aunque se eche sal para derretir ese hielo, en algunas zonas puede aparecer. Cuando te adentras por estos lugares toda precaución es poca, y más en estas circunstancias, auténticas pistas de patinaje. Esta zona de la carretera tiene menos horas de sol, una zona sombría, y luego la orientación hace que sea un lugar más propenso a los hielos. Por debajo de esta curva pasa el arroyo de Vallejo Hondo, que ahora bajaría con bastante caudal, ya que la nieve caída arriba en la montaña aparte se había derretido. Unas aguas que bajan frías y a toda velocidad entre toda esta vegetación. Unos bosques que en la primavera se cargarían de vida y de energía con esos colores y ese canto de los pájaros. Algo de agua corría por los laterales de la carretera y la nieve poco a poco cada vez cuajaba más y aumentaba el espesor. Ese cielo amenazante y totalmente encapotado, unas nubes que soltaban esa nieve que revoloteaba con ese leve viento y movía esas ramas de los árboles. Era un bonito espectáculo el ver cómo estos montes lentamente se cubrían del blanco elemento. La tierra se cargaba de agua y sería buena reserva para después aguantar los calores del verano. Un frío que según nos adentramos por estas curvas es más acusado y según ganamos altura se nota, estos bosques atrayendo esa humedad. Los robles son un indicador que estamos en una zona fría y estos árboles necesitan de ese frío. Fortalece su madera y a su vez les libra de enfermedades, hongos y bacterias que están en la corteza y en su tronco y que pueden debilitarlos. Así que ese hielo, la nieve y el frío era bienvenido para ellos, unos montes que se regenerarían con estos temporales invernales. El destello de salud de la pala quitanieves contra el objetivo de mi cámara. Los laterales de la carretera comenzaban a taparse de nieve, y antes de que esta vía se cubriera del blanco elemento, la pala se encargaba de mantenerla libre, además de ir esparciendo sal para que no se forme hielo. Aquí la carretera todavía no estaba con problemas, pero a mayor altura hacia los puertos de la Morcuera y Canencia seguro que sí los tendría. Una máquina quitanieve que estaba al acecho por si la situación empeoraba. Otra de las curvas aproximándonos a Miraflores de la Sierra. Esa bajada con nieve, aunque era muy poca, podía ponerse complicada si la temperatura bajaba. Por aquí desciende el arroyo de las Zaurdas, una palabra que especifica una zona ganadera, cuadras, pocilgas, el lugar donde duermen los cerdos. Miraflores de la Sierra antiguamente era un lugar donde las cuadras y pocilgas abundaban, y por eso el pueblo se le llamaba Porquerizas de la Sierra siglos atrás. En un viaje de Isabel de Borbón por estas zonas por el año 1627, dio lugar a que ella bautizara el pueblo, al ver tanta flor, y pasara a llamarse Miraflores de la Sierra. El arroyo de las Zaurdas con esta nieve ahora bajaría con algo más de caudal. Todos estos arroyos que pasan por esta carretera cuando llega el calor y el verano se adentra se suelen secar. Estos conducen sus aguas hasta el río Guadalís. A la izquierda, terminando este vallado de la curva, parte un camino que nos conduce a la antigua fábrica de quesos de Miraflores. Una fábrica que, como he comentado, se encuentra ahora en la carretera de Soto del Real a Guadalís de la Sierra. Ya estaba llegando al pueblo y como siempre con las mismas ganas, quería contemplar cómo estaba con esta nieve, aunque era poca para lo que algunas veces he llegado a presenciar. Esa diferencia de altura de Madrid con Miraflores se nota bastante, encontrándose la ciudad a 680 metros y Miraflores a 1150 metros. La nieve y el frío suelen estar más asegurado, 4 o 5 grados menos al igual que si subes a los puertos de Morcuera y Canencia. La bajada de temperatura y el aumento de la nieve se nota bastante.
Al fondo podemos ver el cruce con la carretera de Guadalís de la Sierra, una vía que también nos lleva hasta las urbanizaciones de la Reserva y de los Endrinales, las dos pertenecientes a Miraflores de la Sierra. Ese cruce que vemos a la derecha nos lleva a estos lugares, quedando un pueblo y otro a unos 9 kilómetros. Tanto Miraflores de la Sierra como Guadalís de la Sierra han visto como las urbanizaciones han crecido mucho por todo su término, al igual que el pueblo de Soto del Real, el que dejamos atrás. Ya vemos las casas de Miraflores encaramadas en la montaña. A la izquierda hemos dejado una calle que nos conduce hasta la Gruta de Begoña, ese lugar de culto donde se encuentra la Virgen de Begoña. Hasta allí podemos llegar en coche por esa calle empedrada y con unas curvas recordando a las carreteras de antaño. Por la derecha de la imagen y entre ese arbolado, encontrándose bien abajo, desciende el río Guadalís, entre rocas, unas aguas frías descendiendo a toda velocidad y que van hasta el pantano de Pedrezuela, junto al pueblo de Guadalís de la Sierra. El barranco del Río de la Luz y el Cerro de los Santos, con esas villas de veraneantes, casas señoriales que ven pasar el tiempo como si no fuera con ellas, recordando a todos sus moradores que habitaron en ellas, disfrutando de los encantos de Miraflores al igual que hoy en día. La paz y la tranquilidad, un pueblo rodeado de naturaleza que todo el que se acerque hasta aquí no podrá olvidar. La nieve lentamente iba tapando esas rocas y los tejados de todas estas viviendas encaramadas en lo alto. Vemos esta curva por donde baja el río Guadalís o río de la Luz. Por esa abertura en la valla en la izquierda se llega por esas escaleras de piedra hasta la Virgen de Begoña. Escuchar desde allí este río golpeando las piedras de este barranco se convierte en auténtica melodía para nuestros oídos. Un lugar en donde todos nuestros sentidos se agudiza y la paz se adueña de ti. Un aire que viene desde la Najarra llenará tus pulmones y unas vistas desde esta gruta que no podrás olvidar. Ya estamos coronando el pueblo. Por esta calle que vemos a la izquierda llamada Vicente Alessandre podemos llegar a la carretera de Rascafría y saldremos a Villa Eugenia, una casa palaciega donde veraneaba el médico Ramón y Cajal, el premio Nobel de Medicina. A la derecha por esta otra calle una antigua residencia, uno de esos grandes edificios de antaño, un lugar abandonado y enfrente esa casa con esas columnas de granito. Una vivienda muy grande con esos altos abetos que cuando sopla el viento nos regala un bonito sonido al chocar contra sus ramas. Ahora podemos ver a la entrada del pueblo a la derecha una gasolinera, un centro comercial y un hotel. Pasando este edificio está el cruce de la carretera de Bustarviejo, una travesía que nos lleva hasta la plaza de toros de Miraflores, para después llevarnos por el valle de Bustarviejo y adentrarnos más adelante en el pueblo del mismo nombre, es decir, Bustarviejo. A la izquierda, entre ese vallado y contra la carretera de Rascafría, podemos ver una bonita casa vasca, llamada Villa María, una edificación de varias plantas. Dejaba la carretera de Madrid y me adentraba por el valle de Bustarviejo, una carretera que, como he comentado, nos conduce hasta el pueblo de Bustarviejo, y que antes nos lleva hasta un lugar donde va mucha gente a coger agua y a comer al restaurante llamado La Fuente del Collado. Un valle muy bonito para disfrutar de la naturaleza. Vemos a un lado y a otro todo ese robledal, además de jaras, helechos y en las zonas más altas de las montañas bosques de pinares. Enfocaba mi cámara contra el termómetro del coche para ver la temperatura en esa mañana fría de invierno del día 9 de febrero del año 2014. Como vemos estaba helando, 1 grado bajo cero a las 11. La carretera tenía una ligera capa de nieve, que si no fuera por la sal que había esparcido la pala quitanieves, podía convertirse en peligrosas placas de hielo, así que aun sabiendo esto, conviene extremar la precaución. Me adentraba por esta vía hasta esa fuente a coger agua. Vemos la Fuente del Collado, que data del año 1350, un lugar, como comenté, a donde viene mucha gente a llevarse este agua. Son muchas las personas de otros pueblos que se acercan hasta aquí, además de venir también a comer a este restaurante, pasar un día en la naturaleza, recolectar setas. Por estos pinares sale una gran variedad de ellas. Nos encontramos a una altitud de unos 1275 metros, el punto más alto por donde discurre esta carretera, el Collado. Divisaba desde la Fuente del Collado el Cancho de los Abantos, con una altitud de 1509 metros, con 2 laderas tapadas de pinos. La que vemos mirando hacia este valle es la ladera de Juan Blasco, y la que mira al pueblo de Bustarviejo es la ladera del Hoyo. La nieve seguía cayendo y aquí lo hacía con más fuerza dada la altura. Esa nieve ya estaba cuajando y la carretera podía ponerse difícil. Además, sabiendo que estaba la temperatura negativa, podría formarse hielo. El leve viento agudizaba ese frío.
Junto al restaurante Estas Mesas, cuando llega el buen tiempo es un buen lugar para comer estando entre la naturaleza. Desde que nací he venido por estos pinares y he disfrutado de esos días de comida en el campo, y luego también de esas tardes de verano, mientras los mayores jugaban a las cartas sentados en estas mesas y en otras entre los pinares del Cancho de los Abantos, yo correteaba por el monte. Ese contacto desde niño con la naturaleza es algo que hoy en día no puedo perder, y casi todas las semanas me acerco para estar en contacto con ella. Todo el monte se cubría poco a poco del blanco elemento, las jaras y esos pinares, la montaña de Cabezarcón con sus 1567 metros de altitud quedaba tapado bajo esa niebla, ese ligero viento y los copos revoloteando entre las ramas de los pinos me dejaba un bonito paisaje. Contemplaba cómo la nieve cada vez iba a más y cómo las nubes cada vez más oscuras se adentraban por el valle. El escuchar ese leve viento chocando contra las ramas de los pinos se convertía en auténtica melodía para mis oídos, y se me hacía difícil alejarme de este lugar. Una relajación plena me invadía y un viento helado recargaba mis pulmones mientras seguía contemplando el bonito espectáculo que me regalaba la naturaleza en esa mañana de invierno del mes de febrero. Cuando estás metido entre una tormenta de nieve y ese cielo se cubre del todo y comienzan a caer esos copos incesantemente, se crea como una especie de vacío y parece como si estuvieras tú solo en las montañas. Ningún sonido se escucha, solo tus pisadas sobre la nieve y los copos con ese ligero viento. La nieve seguía aumentando y al estar helando cuajaba con mucha facilidad. El bosque de pinos ahora era un buen refugio, pero yo permanecía sin adentrarme por ellos. Esa nieve me golpeaba incesantemente y me encontraba en medio de la naturaleza contemplando ese espectáculo. El ver estos temporales desde niño me encantó y ahora no perdería esa oportunidad. La de veces que me habré levantado de la cama y mirar por la ventana para ver si caían los primeros copos. Una alegría que me invadía y me sigue invadiendo. Vemos con un vídeo cómo esa nieve caía cada vez con más fuerza cubriendo estos montes. Todo comenzaba a vestirse de blanco. Al estar la temperatura bajo cero cuajaba con mucha facilidad. El terreno estaba frío. Un suelo que al haber estado helando y estar la tierra dura de la escarcha no tenía calor y no filtraba esa nieve. Cuentan que cuando la nieve se cae en las ramas de los pinos después de nevar es que volverá a hacerlo, y ese día lo hacía con ganas. Estaba en medio de ese temporal yo solo, y una alegría me invadía. Ver entrar esas nubes por las montañas y cómo se oscurece todo. Comenzar a nevar por los altos picos y luego ese viento frío es algo que para mí me llena de emoción. Creo que a todo el que le guste la montaña le pasará igual. Como he contado, esa pasión de ver el frío y contemplar cómo entran esos frentes de nieve desde que era un niño hasta hoy en día me sigue fascinando. El estar en contacto con la naturaleza desde que naces te enseña a que te guste y como siempre digo, ese contacto no lo deberíamos perder nadie. Vivimos cada día más alejado de ella, encerrados en ciudades, donde el ruido y el asfalto no te deja sentir la fuerza que desprende. Una naturaleza que te llena de energía y que nos hace regresar a nuestras raíces. La rapidez de las ciudades no tiene nada que ver con la armonía y el equilibrio de la naturaleza. Estos montes se cargaban de agua, esta nieve se iría filtrando lentamente en el terreno y luego sería muy buena reserva para afrontar los calores del verano. En la primavera todos estos montes son una explosión de colores, ese verdor abunda y todo se llena de vida. Estos bosques se llenan de infinidad de aves y cuando ese sol comienza a calentar en la primavera, el canto de esos pájaros se escucha por todo este valle. Por las noches el canto del autillo, un pequeño búho, y durante el día el pájaro carpintero, el picapinos taladrando la madera. Los altos pinos de Cabezarcón. Esta ladera al estar orientada al norte tiene menos horas de sol. Eso permite que la humedad esté asegurada. Como dije, las paredes de las piedras se cubren de musgos y líquenes, y es una zona donde las setas de muchas variedades salen. Por los otoños viene mucha gente con sus cestas a recolectarlas. Este valle se llena de personas. Otros vienen a montar en bici por todos estos caminos que discurren por aquí y luego mucha otra gente hace senderismo. Seguía la nieve cayendo con fuerza y yo no paraba de tirar fotos a un lado y a otro. No se veía todos los días esta nieve y la cosa cada vez se animaba más. Los copos eran cada vez más gordos y con ese leve viento caían sobre mí. Dada la altura a la que nos encontramos, unos 1275 metros, no suele ser una zona difícil para ver nevar. Alguna vez ya me he adentrado por este valle de Bustarviejo y en esta zona me he encontrado medio metro de nieve. El silencio se apoderaba de mí mientras seguía entretenido captando otro vídeo. Las faldas de la montaña de Cabezarcón con sus 1558 metros de altitud y el Cancho de los Abantos, 1509 metros de altura. Aquí abajo en donde estaba, a 1275 metros, el valle de Bustarviejo.
antes por tiempos de Alfonso X conocido como el Valle de los Abedules. Al otro lado de la carretera, como dije, está ese pico donde yo he correteado tanto de pequeño, el Cancho de los Abantos. Desde la ladera de Cabeza Arcón cazaba todo el valle y cómo la nieve cubría ya el espeso bosque de pinos y las zonas más descubiertas donde las jaras abundan. La niebla se espesaba y ya no me dejaba ver las demás montañas. Contra este valle y contra el pueblo de Bustar Viejo, como ya dije, se encuentra la Cuerda de las Cabezas. Uno de esos picos que se encuentra allí es Cabeza Carbunal, con una altura de 1833 metros. Luego Cabeza de la Braña, 1776 metros. La Albardilla, 1662 metros y el Bustar, 1575 metros. Por la ladera del Cancho de los Abantos discurre una senda que nos lleva hasta la Cuesta de la Plata, lugar donde se encuentra una antigua mina. Más arriba Cabeza de la Braña y el Collado Abierto, con 1617 metros de altitud. Desde allí se divisa la Peña de las Grajas. También está el Collado Hermoso, 1481 metros, y el Puerto de Canencia, que se encuentra a 1503 metros. Zonas para divisar desde allí también el Cerro del Pendón y esta zona donde nos encontramos ahora, Cabeza Arcón, que forma parte del macizo del Pendón. Me adentraba en el monte de pinos de Cabeza Arcón. Esas ramas me protegían de la nieve y desde allí escuchaba el sonido del viento al chocar contra estas ramas y veía cómo las cortinas de nieve barrían de lado a lado estas montañas. La niebla se adentraba por el valle y esa humedad se me metía por todos mis huesos. El bosque estaba oscuro y adormecido por el invierno. Ese viento húmedo cargaba mis pulmones de oxígeno y me seguía recargando de fuerza. Me seguía entreteniendo con el lugar y no veía el momento para partir, salvo que la carretera se pusiera complicada, cosa que no sucedió porque pasó la pala. Captaba otro vídeo, ahora entre los pinos de Cabeza Arcón, los altos árboles y el silencio. Solo se escuchaba el sonido de mis pisadas al hundir mis zapatillas en esa nieve helada y el sonido de algún pájaro que buscaba refugio entre los altos pinos. Salía nuevamente a esta zona libre de árboles. Ya se estaba acumulando la nieve y aunque no era mucha dejaba una estampa perfecta. Cuando los bosques se cubren del manto blanco es una perfecta ocasión para distinguir cualquier animal a bastante distancia. Se quedan sin la cubierta vegetal y se les divisa perfectamente. Esta nieve, si cae con fuerza y acumula mucho espesor, es bueno porque aplasta todos los matorrales, zarzas y demás, y luego el hielo, si lo hace con fuerza, libra a los árboles y plantas de enfermedades, como a los pinos, que les libra del gusano de la procesionaria, pero para eso dicen que tiene que bajar varias noches de 10 bajo cero, frío fuerte. Seguía la nieve cayendo incesantemente y todo el valle estaba envuelto entre la niebla, una espesa cobertura nubosa que no paraba de entrar por estas montañas. En esa mañana de invierno el frío y la nieve fueron los protagonistas, y yo seguía contemplando entre las ramas de los árboles cómo los copos seguían cayendo. Daba vueltas con mi cámara de un lado a otro entusiasmado por lo que estaba contemplando. He visto bastantes veces nevar y con fuerza, pero cada una de esas veces las disfruto como si fuera la primera. La fuerza de la naturaleza es única, y quien la sabe valorar atrae con más fuerza esa energía que desprende. Volvía nuevamente sobre los altos pinos de Cabeza Arcón. Estos árboles alcanzan hasta su cima a 1558 metros. Desde allá arriba podremos divisar todo este valle a la perfección. El pico de Cabeza Arcón está ubicado en el macizo del Pendón. Además de este pico están otros como la Buitrera. Allí está un risco llamado el Cancho del Reloj, llamado así al servir para saber la hora del valle, al proyectarse el sol sobre él. Hacia el sur está Cabeza Cristiana, donde comienza este valle, y también en el sur Peñahueca. El Pendón con 1545 metros es la montaña principal. Todas las jaras comenzaban a taparse. Esta zona en la primavera, además de las bonitas flores blancas de las jaras, se llena de cantueso con esos morados, y de tomillos, manzanillas, romeros, una explosión de colores. En este valle podemos encontrar, además de pinos silvestres, bastante pino laricio, también pino negral, pino piñonero y pino resinero. Estos árboles se encuentran en las faldas de las montañas. En la parte baja del valle podemos ver álamos, sauces, fresnos y olmos y alisos. Estos se encuentran junto a los ríos. Por este valle descienden muchos arroyos que bajan con bastante caudal en la época de lluvias. Luego en los veranos se secan. Al lado de donde nos encontramos discurre el arroyo del Collado, junto a la fuente. Seguía contemplando esa gran nevada y cómo se tapaba de blanco este camino que nos conduce hasta Miraflores de la Sierra y hasta Bustar Viejo, una buena ruta entre la naturaleza, perfecto lugar para ciclistas y senderistas, una ruta que no es difícil.
Captaba otros vídeos, como he comentado, por aquí correteaba yo de pequeño. Antes era muy habitual ver en esta zona mucha gente que venía a comer al campo y todos estos pinares se llenaban de gente con mesas y sillas, aunque también había mesas de madera y bancos. Alguno queda entre estos montes. Toda mi familia veníamos aquí a disfrutar de un día de campo y salíamos de Madrid para aprovechar este aire fresco de la montaña, y luego durante los veranos todas las tardes nos acercábamos hasta aquí. Los mayores jugaban a las cartas, unas vivencias que no se olvidan y que cada vez que vengo hasta aquí las recuerdo. Se había cerrado tanto a nevar que ya solo se veía el pico de Cabezarcón y el Cancho de los Abantos. Entre esa gran nevada transitaba por este camino con dirección Miraflores de la Sierra un ciclista. Contra este pueblo está la montaña de la Najarra, con una altitud de 2120 metros. Allá arriba la nieve estaría cayendo con fuerza. Ya no veía nada de esa zona, ni tampoco la cuerda de la Vaqueriza. Esta cuerda comienza en el pico de la Pala, a 1542 metros. En su ladera está Miraflores de la Sierra. La zona más alta de esta cuerda y de este valle es el Marrazo La Perdiguera, 1866 metros, y también es el final de la Sierra de la Morcuera. A la derecha se encuentra la Peña de la Genciana, con 1801 metros de altitud, y que forma parte de la Sierra de la Morcuera. Debajo del Marraz y ubicado en este valle está la Peña del Águila y el Cancho Prieto. Entre ese cancho y bajando desde el Marraz discurre el arroyo de la Tesaliella. A la derecha de esa bajada de agua está un pinar llamado el Lomerón, y a la derecha de ese pinar está el arroyo Sardinero, que baja desde Boca de los Hoyos. Más arriba está la Peña de la Genciana, lugar donde se carga de agua ese arroyo. Abajo de este valle está Cabeza Rasa, todo el valle de Bustarviejo con sus dehesas. La dehesa Boyal, antiguamente por estos lugares andaban los bueyes disfrutando de sus ricos pastos. En el valle podemos ver esas cuadras y casas de labranza y algún potro de herrar a estos animales, esas herraduras para que vacas y bueyes no se lastimaran las pezuñas. Ahora vemos la carretera que se adentra por este valle y que viene desde Miraflores de la Sierra y que nos lleva hasta Bustarviejo. La nieve comenzaba a cuajar en el asfalto, pero la pala cada cierto tiempo pasaba en ambas direcciones manteniéndola limpia. La temperatura seguía baja y el suelo se ponía peligroso. Si helaba durante la noche se podría volver una auténtica pista de patinaje, aunque la pala estaba esparciendo sal. Vemos nuevamente el pico del Cancho de los Abantos. Todos esos helechos secos y aplastados por la nieve que en la primavera se alzan erguidos y se ponen totalmente verdes. Esta planta nos indica que estamos en una zona húmeda. Por aquí arriba discurre una senda que nos conduce hasta la Cuesta de la Plata hacia la izquierda, y a la derecha está Bustarviejo. Esta ladera de la montaña que da hacia este valle se llama Juan Blasco, y la que da a Bustarviejo la ladera del Hoyo. Este pico del Cancho de los Abantos, con una altitud de 1509 metros, está junto a la Albardilla, una cumbre de 1662 metros. Vemos este descampado, un lugar que se llena de coches, gente que viene a pasar un día al campo, a coger agua y también a comer al restaurante de la Fuente del Collado. Por los otoños este lugar, como comenté, se pone hasta arriba, gente con sus cestas a recolectar setas. Al fondo, ahora tapado bajo las nubes, se puede ver en días claros la Najarra y toda la cuerda de la Vaqueriza, con ese pico llamado el Marraz, el más alto de este valle, 1866 metros de altitud. La niebla se espesaba cada vez más por el valle y las cortinas de nieve cada vez eran más intensas. Estaba totalmente cerrado y no tenía ninguna pinta de que fuera a parar. Era uno de esos días en los que te ves envuelto en uno de esos temporales de nieve que se te quedan grabados para siempre. Ese paseo por estos montes me dejó con las pilas recargadas. Adentrarte ahora con esa nieve cayendo por el camino que vimos antes es un gran plan que recomiendo. Por allí discurre la Cañada Real Segoviana. Esta cruza el pueblo de Bustarviejo. La montaña de Cabezarcón ya apenas se veía, esos copos cayendo a toda velocidad y este descampado ya totalmente cubierto. Entre estos árboles, chopos, abedules y alisos desciende el arroyo del Collado. A la derecha abajo están varios huertos y con este agua se riegan. Unos campos que son cultivados con bastante cantidad de hortalizas, judías verdes, patatas y muchas más. Antiguamente Bustarviejo estaba lleno de huertas de estas dos hortalizas que acabo de mencionar. En el pueblo está una fábrica de patatas. Abajo de este descampado están varios caminos, uno nos lleva a estos huertos y hacia unas casas, y el otro hasta el albergue Valle de los Abedules, un lugar perfecto para jóvenes y adultos disfrutando de la naturaleza. Aquí abajo también, en unas piedras, veníamos toda mi familia con mesas y sillas y nos poníamos a comer. Nos juntábamos muchos y disfrutábamos de un día de campo. Algún coche circulaba por esta carretera, pero así como estaba el día la gente no se adentraba por aquí.
Las rodadas de los coches se quedaban en la carretera, pero enseguida se tapaban. Aunque era poca la nieve en este asfalto, pero no daba mucha seguridad, ya que se quedaba algo helada. Es preferible mayor cantidad de nieve pero sin que esté helada, ya que agarra más el coche y es más difícil patinar. Todos los pinos del Cancho de los Abantos ascendiendo hasta esos 1509 metros, la falda de la montaña, la ladera de Juan Blasco y esa senda que está junto a los pinos. Ese camino nos lleva hasta una antigua mina donde se extraía plata y que se utilizó hasta el siglo XIX. El descubrimiento de este mineral fue en el año 1417. Allí también se encuentra una torre y una rueda del molino que se utiliza para moler este mineral. Ascendiendo hasta la boca de la mina, allí veremos diferentes aparatos utilizados para extraer este metal. Vemos la parada del autobús. Estos nos traen desde el intercambiador de Plaza de Castilla en Madrid y nos llevan hasta Bustarviejo, y luego a otros pueblos como Valdemanco, el siguiente después de Bustarviejo. Junto a esta parada y viéndose detrás está el restaurante de la Fuente del Collado y la Fuente. Hasta esta fuente, como comenté, viene mucha gente de todos estos pueblos a por agua y también a comer en este restaurante, un lugar para pasar un día en el campo. Junto a la fuente, cuando llega el buen tiempo, lo ponen lleno de mesas para comer y tomar lo que sea, tranquilamente al sol. Esos copos seguían cayendo con fuerza y los pinos se tapaban. Entre este bosque del Cancho de los Abantos también está algún enebro, este árbol que vemos y detrás los pinos. La ladera de Juan Blasco, esta zona más libre de árboles contra la carretera. Cuando llega la primavera se llena de helechos. Como he comentado, ese es un indicador de que este valle es una zona húmeda. Además también salen muchos cantuesos con su flor morada y manzanillas con su flor amarilla. Seguía tirando fotos guardándome todo este paisaje. Esa nieve me entusiasmaba y quería inmortalizar este regalo que me daba la naturaleza, uno de esos días de invierno que tanto me gustan. No veía el momento para abandonar el lugar. En este monte del Cancho de los Abantos, entre estos pinos y piedras, he jugado yo tantas veces cuando era un niño, un lugar que me trae muchos recuerdos. Me subía por esas rocas que se han desprendido del pico del Cancho de los Abantos a 1509 metros de altura, unas piedras que al caer arrollarían con todo hace muchos años. Esta era mi última foto y abandonaba el lugar, el Cancho de los Abantos y estos pinos retorcidos junto a la carretera, unos árboles que se retuercen por el paso del tiempo y que ven pasar años y años como si nada. El lugar, como cuento, me traía muchos recuerdos. Hasta aquí suelo venir todos los fines de semana y aprovecho a pasear por la naturaleza, además de venir a por agua a la Fuente del Collado. Si no vengo a esta voy a la Fuente del Brezal, una que está subiendo al puerto de Canencia, a 2,5 kilómetros de Miraflores de la Sierra. Regresaba y me dirigía de nuevo hasta Miraflores de la Sierra. Vemos como la bajada desde la Fuente del Collado estaba ya algo peligrosa. La temperatura seguía bastante baja y esa nieve estaba algo helada. Al ser poca la cantidad el coche no agarraba mucho. No tardaría en pasar la pala, aunque enseguida se volvería a tapar. Esa diferencia de altura de la Fuente del Collado a 1275 metros y Miraflores de la Sierra a 1150 metros se notaba bastante. Este alto siempre tiene más nieve. Las rodadas de los coches se quedaban y ese asfalto pronto se cubriría. La sal hacía que no se formaran placas de hielo, pero aún así conviene extremar la precaución. Si seguía nevando a la noche este paso por este valle se pondría complicado. No se divisaba nada de las montañas, estaba completamente cerrado y a mí ese ambiente me encantaba. No hacía más que mirar de un lado a otro entusiasmado. Un día plenamente invernal en esa mañana del mes de febrero, uno de esos meses que como le dé por venir fuerte puede dejarnos buenos temporales. Seguía el descenso entre este arbolado, fresnos y salgueros. A la derecha, al finalizar este vallado de la curva, vemos una entrada a un camino. Ese nos lleva hasta una casa donde están los retenes, una brigada para proteger estos montes de los incendios. Desde esta carretera podremos ver esa edificación, además de diferentes vehículos como camiones y un helicóptero. Estos montes son un regalo que se tiene que cuidar. Tanto valor ecológico a tan pocos kilómetros de la ciudad es algo que se debe proteger al máximo. La pala quitanieves estaba pasando por este carril dirección Miraflores de la Sierra, pero vemos en el otro cómo ya estaba cubriéndose, una nieve que seguía cayendo con fuerza. Una persona caminaba por el arcén de esta carretera, entre este arbolado, fresnos, salgueros y álamos que iban cargándose de nieve. Esas ramas ya estaban blancas al estar helando. Esa nieve se quedaba pegada. Me quedaba todavía para llegar a Miraflores. La distancia entre los dos pueblos es de 10 kilómetros. Me adentraba por esta curva entre el tupido bosque. Por aquí baja el arroyo de los Tejos. Este pasa por el Valle Hermoso y nace en el Collado Cerrado. Este arroyo vierte sus aguas en el arroyo del Valle y cruza la carretera por la curva que dejamos atrás, en donde se encuentra la casa de los retenes. El arroyo del Valle desciende desde la mina de plata.
El arroyo del Collado, que pasa por la fuente donde estuvimos antes, también vuelca sus aguas en el del valle, unas bajadas de agua que se secan por los veranos y que con la lluvia suelen ser torrenciales. En estas orillas de los arroyos crece mucha variedad de árboles, fresnos, álamos o chopos, sauces, abedules, alisos, avellanos y encinas. Un poco más adelante veremos otro arroyo cruzar la carretera. Este se llama el arroyo Navalpino. Este también vierte sus aguas sobre el arroyo del valle. A la izquierda de esta imagen se encuentra el albergue Valle de los Abedules. Como comenté, un lugar perfecto para niños y adultos, un centro para campamentos y demás eventos, un lugar para disfrutar de la naturaleza. Las montañas de este valle se encontraban totalmente cubiertas por esta espesa nubosidad. A la izquierda está el macizo del Pendón, con el pico de Cabeza Arcón, la Buitrera, el Cancho del Reloj, Cabeza Cristiana y el Pendón. A la derecha está la cuerda de la Vaqueriza, que comienza en el pico de la Pala, y ese pico llamado el Marraz, la Perdiguera, la zona más alta de este valle. Para atrás queda la cuerda de las Cabezas, con Cabeza Cerbunal, la Albardilla y Cabeza de la Braña. La pala quitanieves iba pasando por delante de mí con dirección Miraflores de la Sierra. No era mucha la cantidad de nieve que tenía que limpiar, pero si no pasaba habría dificultades. Como cuento, en ese día de febrero la temperatura estaba bastante baja, y al pisar sobre esa nieve no daba seguridad. No es igual pisar sobre nieve blanda que la que estaba comenzando a helarse, y en el coche se notaba. Esa nieve se quedaba helada en los bajos del coche, y al pisar sobre ella crujía. Como digo, la noche podía ponerse complicada. Seguía el paso de la pala y limpiaba mi camino hacia Miraflores. Nos encontramos en una recta donde a la izquierda está un camping llamado El Valle. A la izquierda también se encuentra un centro de rutas a caballo, terapias y campamentos, llamado Equinaria Educa. Un poco más alejado de la carretera también está Equivalle, un espacio ecuestre, lugares perfectos para disfrutar de estos animales en la naturaleza, abundante vegetación y arroyos como el del Valle. Por esta recta y atravesando la carretera pasa el arroyo de la Barranca junto al del Sardinero. Más adelante el de la Tejilla, el del Verdino y el arroyo Turbio. Todos desembocan en el arroyo del Valle. Junto a la carretera esta edificación antigua, casas de labranza, cuadras. Como sabemos, este valle estuvo muy ligado a la ganadería, de esas donde estaban los bueyes. La labranza y demás trabajos fueron muy habituales. Entre este monte veremos alguna construcción del pasado, como algún potro de herrar a las vacas y bueyes. El origen del nombre de Bustarviejo vendría por bustar, en latín dehesa o pastizal de bueyes, o por bostar, establo donde se encierran o recogen los bueyes. Finalizada esta recta en donde se encuentra el camping del Valle, vemos a la derecha la parada del autobús y unos caminos. Antiguamente, ascendiendo entre ellos, se llegaba a una poza o acequia para regar, y que la gente utilizaba como piscina natural, un baño refrescante cuando el calor apretaba por los veranos. Un poco más arriba y contra la carretera de Canencia se encuentra la fuente del Brezal, donde también voy otras veces a por agua, un bosque de robles y unas aguas frías descendiendo de las montañas. La pala quitanieves continuaba su camino hacia Miraflores de la Sierra. A la vez que quitaba la nieve esparcía sal para que no se formara hielo sobre el asfalto. El otro lado de la carretera ya se había vuelto a cubrir, aunque algún coche pasaba y dejaba esas rodadas. A la derecha, por encima de esta carretera entre el bosque de robles, pasa la carretera que nos lleva hasta el puerto de Canencia, un paso de montaña a 1524 metros de altura. Pasamos ese puerto y después se llega al pueblo de Canencia. Ya quedaba poco para llegar a Miraflores y seguía el paso de la pala que me iba abriendo camino, aunque no creo que hubiera tenido dificultades para llegar, ya que era poca. Otra cosa sería la noche, el hielo podía estar presente y llegar de un pueblo a otro podía ponerse complicado. Los coches seguían pasando y eso hacía que otros aprovecharan esas rodadas y no patinaran. A la derecha de esta imagen, un poco más adelante, quedando por encima de esta carretera, se encuentra un camino que nos conduce hasta una casa forestal, un lugar donde están los encargados de la vigilancia de estos montes. El arbolado y la carretera con esa bonita capa de nieve. Cuando me adentro por estos paisajes y veo estos temporales con ese frío lo disfruto mucho. Todo el que le guste la montaña le pasará igual. El bosque permanecía dormido por el frío y esa oscuridad y esa niebla le daban un aspecto único. Ya estábamos llegando al término municipal de Miraflores, pronto saldríamos del de Bustarviejo. Este monte pegado a Miraflores hace unos años sufrió un incendio y esa huella se nota. Algunos de estos robles quedaron afectados. Apuntaba con el zoom de mi cámara al máximo para ver la pala quitanieves desde más cerca. Atrás llevaba esa sal que va esparciendo por la carretera para que no se forme el temido hielo. Esas placas, si se forman en el asfalto, son un peligro. Las temperaturas bajas de esos días de invierno hacía que se mantuviera todo el rato en alerta.
Hacia los puertos de Canencia y La Morcuera seguramente la cosa estaría más complicada, ya que la diferencia de altura y la temperatura se nota. Ya estamos terminando este valle. A la izquierda se encuentra el pico de Cabeza Cristiana y a la derecha junto a Miraflores el pico de la Pala. Por entre medias de este valle discurre el arroyo del Valle. Este vuelca sus aguas en el río Guadalís. Este río pasa por Guadalís de la Sierra y vuelca sus aguas en el pantano de Pedrezuela. Según se sale de este valle lo veremos, al igual que también veremos el Cerro de San Pedro, con sus 1425 metros de altitud, una montaña aislada de las demás. Desde ese alto se puede divisar la Sierra de Guadarrama y hacia Madrid ver la llanura y todos sus edificios. Seguía mi camino hacia Miraflores de la Sierra. A la derecha ha quedado ese camino que nos conduce hasta la casa forestal que antes mencioné, y junto a ella está la carretera del puerto de Canencia. A 1 kilómetro de esa casa se encuentra en un lateral de la carretera la fuente del Brezal, dirección Canencia a la derecha, una fuente de un solo caño a la que voy a coger agua. Un agua fría bajando entre un monte de robles. Hasta aquí también se acerca mucha gente. Esta pertenece a Bustarviejo. Ya no quedaba nada para entrar en el término municipal de Miraflores. Entre esos árboles se encuentra al frente el embalse de Pedrezuela, que con estas nubes tan espesas ahora no se veía. La nieve seguía cayendo, estaba muy cerrado y no tenía pinta de que fuera a parar de nevar. El ambiente invernal se dejaba sentir con fuerza. La distancia entre Bustarviejo y Miraflores de la Sierra es de 10 kilómetros. Bustarviejo está a 1222 metros de altitud y el Collado a 1275 metros. Miraflores tiene una altitud de 1150 metros. Comenzaba ya a ver las primeras casas de Miraflores, varias urbanizaciones. Esta calle pertenece a Cantagallos y al otro lado de la carretera se encuentra la urbanización de Solicampo. Junto a ellas este monte de encinas, un lugar de Miraflores muy tranquilo, junto al valle de Bustarviejo. Estas dos urbanizaciones se encuentran una enfrente de la otra, divididas por la carretera. Esta travesía después nos conduce hasta la Plaza de Toros. Junto a ella está el cuartel de la Guardia Civil y una gasolinera. El amplio monte de encinas a un lado y a otro de esta carretera. Pasando esta curva ya veremos los sitios anteriormente citados. La Plaza de Toros se encuentra a la izquierda y un poco más adelante la gasolinera. A la derecha el cuartel. Al girar veremos el pueblo subido en la montaña, el pico de la Pala y la Najarra. El puerto de la Morcuera tiene una altitud de 1996 metros y la Najarra 2120 metros. El pico de la Pala 1542 metros. Antes de ese pico está la Carcamala, 1460 metros. La Cuerda de la Vaqueriza, un lugar para divisar todo Miraflores. La niebla no nos dejaba ver bien el pueblo. El pico de la Pala al frente estaba totalmente cubierto y a la izquierda la Najarra también tapada. La carretera al haber pasado la Pala en nuestra dirección estaba limpia, ahora tocaba limpiar el otro lado dirección Bustarviejo. A la derecha entre este arbolado está el cuartel de la Guardia Civil. La Plaza de Toros a la izquierda, aunque en la foto no se ve, un lugar utilizado por los veranos, festejos taurinos, algún concierto y algún que otro evento. Pasando esta plaza veremos la gasolinera. Vemos el cuartel de la Guardia Civil a la derecha y junto a él la parada del autobús. Estos vienen desde el intercambiador de Plaza de Castilla en Madrid, pasando por pueblos como Colmenar Viejo, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, el lugar donde nos encontramos, y luego van hasta Bustarviejo y Valdemanco. A la izquierda está la gasolinera. Viniendo desde Madrid veremos otra a la entrada del pueblo. Antes de comenzar las curvas veremos otra. Antiguamente existía una en el pueblo, un surtidor pequeño, casi junto a donde comienzan los dos cruces del puerto de la Morcuera y Canencia. Esa edificación que vemos a la izquierda era el antiguo matadero. Este está enfrente de la Plaza de Toros. Ahora el matadero está en esta plaza debajo de las gradas. Este edificio ahora se ha restaurado y es la Casa de la Juventud, un centro para que niños y mayores disfruten de una cantidad de actividades, talleres de teatro, música y demás. Ascendiendo por esta calle podemos ir a la urbanización que pasamos antes, Cantagallos. La otra calle al otro lado de la carretera, una empedrada, nos lleva a la estación, la antigua estación del tren. Junto a la gasolinera, que está detrás del autobús, veremos esa calle empedrada que acabo de mencionar, la que nos baja a la estación. Antes nos baja también a la Plaza de Toros, y según llegamos a esa estación veremos un camino de tierra que queda separado por la calle. Este nos lleva a la izquierda hasta la urbanización de Solicampo, y si vamos a la derecha saldremos hacia el Arenal, un barrio de Miraflores, y a la Reserva, otra urbanización, y después a la carretera de Guadalís, un camino que recorre toda la zona baja del pueblo. En esta explanada, junto a la gasolinera, aparcan algunos de estos autobuses que vienen, como sabemos, de Plaza de Castilla, el intercambiador que está en la ciudad de Madrid.
En esta zona, junto a la plaza de toros, también se ponen las ferias por las fiestas, al igual que como comenté también se ponen en la entrada del pueblo en el cruce de los dos puertos. En el Paseo de los Álamos y en la plaza del pueblo y en estos lugares que acabo de mencionar son los puntos en donde se concentra toda la gente. Pasaba esa gasolinera y seguía entrándome por esta travesía de Bustarviejo. A la izquierda está un paseo entre esos bonitos plátanos de sombra, unos árboles que estaban ahora con pocas cañas ya que se habían podado. Cuando llega la primavera un tupido toldo natural cubre este paseo, junto a ellos unos bancos para sentarse tranquilamente, una zona bastante llana en comparación con las demás calles del pueblo. Este paseo, aunque tiene algo de pendiente y otro junto a la carretera de Rascafría, no requiere mucho esfuerzo. Enfocaba con mi cámara todas las casas junto a este paseo, edificaciones más nuevas junto a otras más viejas y ese alto arbolado de los jardines. Cuando el viento choca contra las ramas se convierte en auténtica melodía para nuestros oídos. El pueblo se veía envuelto en ese temporal invernal, la niebla, el frío y la nieve dejaban a Miraflores envuelto en un sueño helado, esa oscuridad se adueñaba de todo, un cielo que no levantó en todo el día y que daría paso a una noche fría. Esta nieve se helaría y transitar por estas calles podría volverse complicado. Unas calles que se volverían auténticas pistas de hielo, esas cuestas de Miraflores con esa capa de nieve. Era poca la cantidad que había caído y al hacer frío se helaba. Una nieve que es mejor que caiga más, porque en estas circunstancias con estas cuestas se ayuda a retener el coche. Desde esta calle al frente se puede ver el Pico de la Pala, 1542 metros de altitud, y hacia abajo el Cerro de San Pedro, esa montaña solitaria con una altitud de 1425 metros, encontrándose Miraflores, la plaza del pueblo a 1150 metros. Me encontraba en la calle Ramón y Cajal, en honor al médico Premio Nobel de Medicina, que como he comentado residió en Miraflores en una casa que está en la carretera de Rascafría llamada Villa Eugenia. Ahora contemplamos estas junto a la carretera de Bustarviejo, viviendas más nuevas se mezclan con otras más viejas. A la derecha esas casas bajas tan típicas de estos pueblos de la Sierra de Madrid, las viviendas de toda la vida. Al frente esas casonas de varias plantas y todas esas ventanas. Unas viviendas que han ganado en altura. Miraflores, al igual que todos los pueblos de la sierra, han dejado de tener esas casas bajas para construir mucho piso, y la estética se ha roto bastante. A la derecha está una de esas casonas que son de las más antiguas de Miraflores, con su típica huerta al lado que nos trasladan a nuestras raíces. Una vivienda del año 1821. En su granito está tallado esa fecha de construcción y quién la hizo. Aunque el pueblo ya es bastante moderno, algún rincón sigue quedando del antiguo Miraflores. Nuevas viviendas construidas sobre descampados en los que yo tanto he jugado. Miraflores cuando yo era pequeño tenía todavía bastante terreno en donde podías correr y jugar. El venir de Madrid y el estar en una ciudad me hacía que luego añorara más el pueblo. Llegaba aquí para mí era libertad. Otra de las cosas que recuerdo es esa nieve, una nieve que verla en Madrid era más difícil, pero verla aquí siempre me fascinaba, al igual que hoy en día. Noches que no dormía nada solo por ver cuando comenzaba a caer el primer copo. Vemos con un vídeo cómo era ese día de invierno en Miraflores de la Sierra, esas cuestas nevadas tan resbaladizas, con esa capa de nieve y debajo algo de hielo. Al estar la temperatura baja eso hacía que cuajaran todas las superficies. Un manto blanco que le daba un aspecto al pueblo aún más bello, un cielo que estaba amenazante y que seguía sin abrirse y que hacía que las montañas que tiene alrededor Miraflores no se vieran, esos altos montes que le dan aún más belleza a este pueblo de la Sierra de Madrid. Enfocaba mi cámara sobre esa casa baja ubicada en la calle Ramón y Cajal, las típicas viviendas que tenían todos estos pueblos de la sierra, un pequeño tejado, una sola planta, un pequeño patio jardín y esas chimeneas que cuando llega el frío comienzan a echar ese humo y ese olor a leña surcando estos cielos. Las gentes se encierran en sus casas al calor de esas estufas o lumbres, las calles se quedan vacías y el silencio se apodera de todo. Sales por el pueblo a caminar y te encuentras con estos temporales y ese frío helador que a mí me encanta. Al frente podemos ver esas dos construcciones con tantos años de historia y que ven pasar el tiempo como si no fuera con ellas. En el centro la casa de la abuela, una edificación reformada ahora convertida en una casa rural, varias plantas donde conviven distintas familias apartadas en diferentes viviendas. A la derecha podemos ver esa casa de la Cablé, una construcción de piedra dándole tanta solidez al conjunto y ese granito de puertas y ventanas que aguanta cualquier embestida del clima de montaña. Enfocaba mi cámara sobre viviendas más nuevas. La piedra y el granito han dado paso al ladrillo, aunque también se sigue viendo algo de ese material con el que tanta solidez le daba a las casas de antes.
esos descampados que había hace años donde se encuentran estas viviendas nuevas que dan a la carretera de Bustarviejo, y desde aquí se podía contemplar el cerro de San Pedro y parte del pueblo que queda por abajo de esa travesía, en donde también se mezclan muchas casas viejas con nuevas. Contemplaba de nuevo la casa de la abuela, así llamada, la que se encuentra a la izquierda entre el arbolado, y a la derecha esa otra casona con su huerta, lugares como cuento y podemos ver que te trasladan al pasado. Entre esos muros habrán vivido muchas historias de sus moradores. Una casa construida en 1821, como dije. Hacia el otro lado de la casa, subiendo por otra calle, se puede ver ese año y su constructor. Por el pueblo podremos contemplar alguna casona más, construida también sobre esos años. Una está al lado de la plaza del pueblo. Seguía observando cómo caía la nieve, todo se tapaba del blanco elemento, los árboles y los arbustos soportaban el frío y aguardaban a que llegara la primavera que les haría recobrar el verdor. Al invierno todavía le quedaba bastante y esas heladas estarían bien presentes con la primavera bien adentrada. El viento frío que venía de la montaña se dejaba sentir por el pueblo en esa mañana, y eso recargaba mis pulmones. Las calles se veían envueltas en ese frío y la gente permanecía dentro de sus casas al abrigo de las calefacciones. Salía de esa zona del pueblo y volvía sobre la carretera de Bustarviejo. En esta dirección salimos a la carretera de Madrid. Antes de llegar veremos un edificio antiguo, ahora convertido en un centro comercial. Allí estaban en esa construcción las antiguas cocheras de autobuses que transitaban por esta carretera. Esos largos viajes que se hacían entre Madrid y todos estos pueblos, y que venir a Miraflores se convertía en algo bastante más duro a lo que es hoy en día, al mejorar las carreteras y los transportes. Al otro lado de la carretera está otra calle que nos lleva hasta el polideportivo de Miraflores, campos de fútbol, una piscina y demás. También bajaremos al cementerio. Por toda la zona baja del pueblo se ha construido mucho también. Veremos una gran cantidad de chalés. Si seguimos bajando llegaremos al Arenal y desde allí podremos ver la urbanización de la Reserva, que como comenté está junto a la carretera de Guadalís de la Sierra. Por la calle del polideportivo antes de llegar veremos el colegio público Vicente Alessandre. En el pueblo está una escuela infantil y otro colegio más. Seguía esa nieve cayendo, las casas de Cantagallos apenas se divisaban, la carretera dirección Bustarviejo y el paseo con esos plátanos de sombra. Contemplaba todo a mi alrededor, una bonita estampa blanca que no se veía todos los días. El pueblo permanecía en silencio y solo se escuchaba algún coche pasando por esta carretera. El día era frío y gris, pero para mí era uno de esos días que me encantan. El ver cómo entran esas nubes y se oscurece todo y empieza a revolotear los copos de nieve con ese viento helado. Al enfocar con el zoom de mi cámara podía ver mejor esos copos. Los abetos de los jardines de las casas se cubrían de blanco. Algo que como dije y se cuenta es que si permanece esa nieve en sus ramas después de nevar es que volverá a hacerlo en los días siguientes. La pala quitanieves pronto volvería a pasar. Mientras tanto algún coche dejaba el rastro de sus ruedas y evitaba que se tapara por completo esta carretera. Era una capa fina de nieve, pero no daba seguridad. El suelo estaba frío y alguna zona se helaba. La carretera tenía sal en su asfalto, pero la nieve al hacer frío se quedaba dura, y al pisar con el coche sonaba como se resquebrajaba. Además se quedaba pegada en los bajos de estos, y eso no era buena señal, ya que si seguía ese frío tanto carreteras como calles y aceras podían ponerse bastante peligrosas. Alguna caída he sufrido en el hielo y es muy traicionero, porque algunas veces no sabes dónde puede estar. Estas placas en las carreteras cuando circulas con un coche se hacen invisibles salir a más velocidad. Algún coche ya tenía problemas por estas calles de Miraflores, las cuestas hacían que patinaran. Es más peligroso esa poca nieve que estaba algo helada que cuando se acumula más, ya que como digo y sabemos el coche se retiene. La gente cuando nieva suele dejar los coches aparcados en esta carretera en las aceras, sabiendo del peligro de las calles del pueblo cuando hiela. Esas cuestas son muy traicioneras. Como toques un poco el freno y pises ese hielo, acabas contra un muro o cualquier obstáculo que se ponga delante. Seguía observando cómo los conductores intentaban no patinar. Ahora veremos un vídeo de la travesía de Bustarviejo. Algún coche se afanaba en colocarse en zonas lo más llanas posibles junto a la carretera, sin adentrarse por las cuestas del pueblo. Unos copos que seguían precipitándose, aunque ahora ya lo hacían con menos fuerza. Alguna persona caminaba por ese paseo junto a esta carretera. Los coches seguían transitando y el asfalto se iba limpiando. Eso hacía que la nieve se derritiera. Si dejaban de hacerlo durante la noche sí podría haber problemas. Pronto volvería a pasar la pala. En cuanto dejaban de pasar coches el asfalto volvía a taparse. Algunas veces se cerraba más el cielo y un leve viento traía más nieve que se adentraba desde todas estas montañas que Miraflores tiene alrededor. No quería abrirse ningún claro y ya avanzaba la mañana. Se juntaría con la tarde y esa temperatura baja haría que la nieve no pudiera derretirse. La nieve y el hielo estaban marcando la pauta en ese febrero,
Un mes muy alterado. Estaba nevando bastante, pero nada en comparación con la nevada del año 1996. Esa sí que fue gorda. 12 años tenía y la recuerdo como si fuera ayer. Era una mañana de enero, venía desde Madrid como siempre y me encontré el pueblo con una capa en algunas zonas de más de medio metro. La pala limpió las calles y había auténticos montones. Ahora la vemos pasar por esta carretera de Bustarviejo, pero sin ninguna dificultad. En aquella ocasión se tuvo que esmerar, pero bien. Los puertos de Morcuera y Canencia cerraron, ya que era tanta que ni las palas podían liberar la carretera. Mediante máquinas fresadoras se abrieron, máquinas que lanzan la nieve fuera de las carreteras. El espectáculo fue dantesco en el puerto de la Morcuera. Ramas de los árboles partidas y esos muros de nieve de más de 2 metros, y los coches pasando entre ellos. Enfocaba mi cámara más cerca contra esa pala, mientras quitaba el hielo del asfalto. Por la parte de atrás esta máquina echaba sal, para derretir ese hielo que se pudiera formar. Unas placas de hielo que podían formarse fácilmente a la noche. Esa temperatura permaneció durante todo el día muy baja, incluso bajo cero como ya pudimos ver antes en el termómetro del coche. Una máquina quitanieves que al igual que el hielo desgasta el asfalto. Esas palas se pegan al suelo y en las carreteras se quedan esas marcas al rozar. El hielo se mete entre el asfalto y lo agrieta, el agua se hiela y al adentrarse revienta todo. Pero la sal también desgasta el asfalto y si no se limpian los coches con el transcurso del tiempo puede dañar los bajos y la chapa. La nieve y el hielo causa problemas, pero también es muy bienvenida. Todo el monte se llenaría de agua y en la primavera todo se llenaría de vida. Todos estos mecanismos que la naturaleza hace para mantener su ritmo. Como comenté, el hielo es muy buen aliado para fortalecer a los árboles, las plantas y todo. Les libera de enfermedades, endurece su madera y luego resisten mejor esos temporales de viento. El hielo es bueno para oxigenar el terreno, agrietando la tierra y liberarla de bacterias y hongos. La nieve es fuerza y pureza. Estos montes, además de llenarse de agua y tener buena reserva para aguantar los calores del verano, se limpiarían, ya que si la nieve cae con fuerza y se acumula mucha, aplasta la maleza. Y los ríos y arroyos con las crecidas de agua al derretirse esta nieve limpian sus márgenes. Ya me disponía a abandonar Miraflores, rumbo a Madrid como siempre con las pilas cargadas. La energía que desprende la naturaleza es única, es tanto lo que nos aporta, yo no puedo separarme de ella, por eso digo que la gente que no sale de la ciudad y está siempre metida en el asfalto es un error. Tener estos montes junto a la ciudad es un regalo, y venir a Miraflores es algo que no podemos dejar pasar. A este pueblo vine nada más nacer y me enseñó a estar en contacto con la naturaleza y a encontrar la libertad. El cristal del coche se empañaba por la humedad y el frío, esas gotas de agua resbalando por el cristal, las casas quedaban entre la oscuridad, un cielo que no abrió en ningún momento y que dejaba a Miraflores dormido, un sueño invernal. El pueblo estaba vestido de blanco y esa nieve no dejaba de caer. Salí hacia la carretera de Madrid. Junto a esta calle al otro lado de la carretera se encuentran las antiguas cocheras de autobuses, ahora un centro comercial. Coches entrando y saliendo desde la carretera de Madrid y esta travesía de Bustarviejo. La niebla cada vez más espesa. Enfrente está una gran casona vasca que ahora no se podía ni ver. La blancura de sus paredes hacía que entre la niebla estuviera escondida. Dejaba el pueblo en esa mañana helada de invierno. Era uno de esos días que se te quedan grabados. Siempre me gusta venir a Miraflores, pero en estas circunstancias más. La nieve y el frío una cosa que me cautiva desde niño. Ya estaba en el cruce y salía a la carretera rumbo a Madrid. Ya podemos divisar la casa vasca con el típico tejado, un lado con más caída que el otro, una gran edificación de varias plantas jugando con el paisaje. Detrás de ella no se veía nada, esa niebla cubría toda la Najarra. Esa montaña de 2120 metros de altitud había desaparecido. Desde allí venía ese viento helado que se adentraba por las calles del pueblo y que hacía que las gentes estuvieran al calor de las calefacciones y chimeneas de las casas. Esta carretera subiendo hacia el cruce de los dos puertos, donde comienza la carretera de Rascafría que nos lleva hasta el puerto de la Morcuera, ese paso de montaña a 1796 metros de altitud y después al pueblo de Rascafría, y la otra carretera que nos lleva hasta el puerto de Canencia, a 1524 metros de altitud y después al pueblo de Canencia, dos pueblos más pequeños que Miraflores y Bustarviejo. Ahora abandonaba este para adentrarme por las curvas, ese paisaje y esa carretera que te adentran en un lugar mágico como es Miraflores. Un ciclista venía por esta carretera desafiando al clima invernal. Esa nieve hacía que el suelo estuviera resbaladizo, un deporte que tanto practico aquí en Miraflores y que al igual que este ciclista circulaba por aquí, yo tantas veces lo he hecho, siempre saliendo de esta carretera y ascendiendo por las cuestas del puerto de la Morcuera. Esas subidas entre la naturaleza recargan mis pulmones. Un puerto que cuando ya estoy acostumbrado lo subo de una tirada, unos 10 kilómetros desde aquí allá arriba.
Ya en la carretera de Madrid, contemplando algunas casas entre la niebla, contra la carretera de Rascafría. Al otro lado de esta vía donde nos encontramos está un hotel, el centro comercial y más abajo la gasolinera. Nada más coronar el pueblo es lo primero que vemos, además de todas las construcciones, las bonitas casas de Miraflores, las villas de veraneantes y esas casonas contra la carretera de Rascafría. Podremos ver muchas como una llamada a las nieves, y hoy era un buen día para nombrarla. La bajada y ya rumbo a Madrid. A la izquierda está esa gasolinera y junto a ella esa edificación que vemos, junto a esa pequeña furgoneta, un taller y un almacén de materiales de construcción. Al frente esa casa que está entre el arbolado, una vivienda que tiene unas grandes columnas de granito y que es tan llamativa al coronar el pueblo. Esos altos árboles, unos abetos y pinos que cuando sopla el viento nos regalan ese sonido al chocar contra sus ramas. Unos altos árboles que desprenden tanta vida y que dan cobijo a muchos animales. Seguía descendiendo y ahora nos encontraremos en la primera curva dirección Madrid. Por aquí abajo pasa el río Guadalís o el río de la Luz, y en lo alto las casas del Cerro de los Santos, que ahora en esta imagen no se ven. Allí también está la Gruta de Begoña, un lugar de recogimiento donde está la Virgen de Begoña. Julián Rizábal, un vecino de este pueblo, gran devoto de esta Virgen, mandó construir esta gruta. Por una abertura en la valla podremos llegar hasta este lugar, por unas escaleras de piedra que veremos al pasar esta curva. Ahora con un vídeo veremos esta carretera. La nieve seguía cayendo y el piso seguía estando algo complicado. De vez en cuando pasaba la pala y limpiaba este asfalto. Mientras tanto los coches se encargaban de que no se tapara por completo de nieve. Ahora a la derecha veremos un cruce donde está una calle empedrada que nos lleva hasta la Gruta de Begoña. Una calle que nos recordará las carreteras de antes, con tantas curvas y esos adoquines. Junto a esta gruta veremos un paisaje único, divisando la Najarra, la Sierra de la Morcuera y la Cuerda de la Vaqueriza, que comienza como sabemos en el Pico de la Pala. Vemos a la derecha pasando esa calle la parada del autobús, los que vienen desde Plaza de Castilla, el intercambiador de la ciudad de Madrid. Pasando esa parada vemos a la izquierda el indicador y el cruce de la carretera de Guadalís de la Sierra, la cual nos conduce hasta ese pueblo. Nosotros seguimos dirección Soto del Real. Los copos volvían a caer con fuerza, todo el bosque alrededor de Miraflores cubierto del blanco elemento. La nieve, aunque era poca en el asfalto, ya digo que no daba seguridad. Cuando es mucha más retiene el coche y es mejor. Ese hielo era peligroso, aunque la pala seguía echando sal y lo derretía, pero como siguiera nevando y el frío continuara, estas carreteras podían volverse peligrosas. Todo este paso de curvas hacia Miraflores de la Sierra, cuando se pone a nevar con fuerza y el aire aguanta mucho más, al discurrir por zonas sombrías. Otra cosa es zonas orientadas al sur, que son más cálidas y tienen más sol. Estaba llegando a la siguiente curva por donde pasa el arroyo de las Taurdas y en donde a la derecha, dirección Madrid, veremos el camino que nos lleva hasta la antigua fábrica de quesos de Miraflores. La nueva está hoy en día ubicada en la carretera de Soto del Real a Guadalís de la Sierra. Un pueblo que vivió mucho de la ganadería. El significado de Taurdas ya comenté que significa pocilga, establo de cerdos, y es que a este pueblo antiguamente se le llamaba Porquerizas de la Sierra, un lugar donde se guardan los cerdos, hoy en día conocido y llamado Miraflores de la Sierra. Por esa historia que conté y que ya sabemos. Ya estaba llegando a la recta, subía todo este repecho y dejaba la curva atrás. Vemos a la derecha un camino, donde están parados esos coches. Si vamos por él llegaremos hasta la ermita de San Blas. También podremos llegar hasta Jacaranda, una hacienda para celebrar bodas y demás eventos. Un lugar rodeado de naturaleza, el Parque Nacional del Guadarrama. A la izquierda de la imagen está otro camino que nos lleva hasta la urbanización de la Reserva, que pertenece a Miraflores. Saldremos a la carretera de Guadalís de la Sierra. Al terminar este camino en esa carretera veremos otro que nos lleva hasta la finca del Rocío, otro de esos lugares para celebraciones. No podía divisar esta recta, la niebla me lo impedía. Vemos cómo estaba todo descubierto y la nieve que continuaba cayendo. Todo el bosque oscurecido, todas estas fincas donde en algunas de ellas suelen estar algunas vacas y caballos. Estos animales ahora esperaban a que esta nieve llenara de vida estos montes. La primavera llegaría y todo se llenaría de verdor. Unos pastos perfectos que harían que tanto vacas, ovejas y cabras y demás animales se hartaran de comer. Una nieve que era bienvenida para toda la naturaleza. Al finalizar este descenso y comenzando esa otra pequeña subida encontraremos pasando por debajo de la carretera el arroyo de la Carpintera. Este más abajo junta sus aguas con el de las Taurdas. Más abajo esas aguas se vuelcan sobre el río Guadalís, un río que viene desde Miraflores de la Sierra y que luego pasa por Guadalís de la Sierra, hasta desembalsar sus aguas en el embalse de Pedrezuela. Estas bajadas de esta carretera se estaban poniéndose peligrosas. El hielo podía hacer acto de presencia en cualquier momento. Las luces de los coches apenas se divisaban, estaba bastante cerrado y eso que era ya casi mediodía. Las nubes seguían entrando y cubriendo todos estos montes.
La nieve no dejaba de caer y me acompañaría durante bastante tiempo de camino hacia Madrid. No eran muchos los coches que circulaban ese día por la carretera y como no pasara la pala pronto esta quedaría tapada. Esas rodadas de los vehículos serán aprovechadas por otros para no patinar, pero lo mejor en estas circunstancias es ir detrás de un vehículo grande que te abra paso. Estaba ya finalizando esta recta y pronto comenzarían las curvas. Este paso por ella se hacía peligroso y más con esta nieve que no daba nada de seguridad. Como digo y vemos era poca, pero lo suficiente para que el vehículo patinara y te salieras de la carretera y terminaras en la cuneta. La poca visibilidad y el frío hacía que el día fuera puramente invernal. Uno de esos días en los que el bosque y todo lo que habita en él quedaba dormido, presa del blanco elemento. Me aproximaba a la curva por donde pasa el arroyo del Espino, que ahora gracias a esta nieve bajaba con más caudal. Este vuelca sus aguas sobre el arroyo del Endrinal, unas aguas que pasan por Guadalís de la Sierra y que también van al río Guadalís, para terminar como ya comenté en el embalse de Pedrezuela. Entre ese arbolado los copos se precipitaban, un viento frío traía la nieve de la Najarra, ese alto pico de 2120 metros de altitud, que ahora estaba cubierto por las nubes. Continuaba mi viaje y con este vídeo seguía captando toda esta carretera y todos los montes de su alrededor, bajo esa nieve que seguía cayendo incesantemente. Esa curva que comenté en la foto anterior, por donde baja el arroyo del Espino, unas aguas frías bajando a toda velocidad. Ya es raro ver esta carretera cerrada por la nieve, pero aún recuerdo cuando desde la Cuesta de los Pobres no se podía llegar hasta Miraflores. Gente que venía al pueblo y se tenía que dar la vuelta para Madrid. Temporales de nieve y frío bastante duros. Miraflores de la Sierra está a una altitud, como ya dije, de 1150 metros, y dada la altura del pueblo la nieve suele aparecer con facilidad, aunque eso depende de cada año. Recuerdo grandes nevadas en las que el pueblo permaneció incomunicado varios días y en las que algunas veces este municipio se quedó sin luz. Hoy en día estos pasos de carretera rara vez se quedan cerrados, debido a la nieve o el hielo, ya que enseguida la pala quitanieves abre camino y esparce sal en el asfalto. En ese regreso hacia Madrid me encontré con esa pala. No era mucha la nieve que tenía que limpiar, pero era mejor que el asfalto estuviera limpio, por el posible hielo que se pudiera formar. Estaba llegando a la siguiente curva. Esta se encuentra sobre un puente y por debajo pasa el arroyo de Vallejo Hondo, otro que al igual que el que dejamos atrás en la otra curva llamado del Espino bajaba con bastante caudal. El arroyo de Vallejo Hondo, al igual que el del Espino, vuelca sus aguas en el arroyo del Endrinal. Este, como ya comenté, pasa por Guadalís de la Sierra y desemboca en el río Guadalís, para finalmente desembocar todas estas aguas en el embalse de Pedrezuela. Todas estas montañas se cargaban de agua, la nieve se filtraba lentamente y hacía que todos estos acuíferos se llenaran, un agua que no pararía de correr si la primavera venía lluviosa. Estos arroyos por los veranos se suelen secar, así que toda la nieve que cayera hasta bien entrada la primavera sería muy bienvenida, para llenar todo de vida. Ya estaba terminando esta sucesión de curvas, pronto llegaría a la zona de la gasolinera, para después descender por la Cuesta de los Pobres, una cuesta llamada así desde hace mucho tiempo atrás cuando las gentes venían a este pueblo, los veraneantes. La máquina de vapor solo llegaba hasta el pueblo de Colmenar Viejo, y los coches tirados por caballerías bajaban a buscar a los veraneantes, y los que no podían pagar el billete se tenían que bajar a empujar el coche, y de eso viene el nombre de la Cuesta de los Pobres. No transitaban muchos vehículos en ese día, ya que el día como vemos era bastante desapacible, aunque para mí era perfecto, ya que estas situaciones como he comentado me apasionan, un frío y una nieve que cuanto más haga más lo disfruto. Esta carretera cuando llega el buen tiempo se llena de muchos ciclistas que vienen desde Madrid por un carril bici que discurre por la carretera de Colmenar Viejo y que después pasa por Soto del Real, donde finaliza. Esta carretera hacia Miraflores no tiene carril bici y se echa en falta. Una carretera que te adentra por un lugar mágico, todos estos montes de robles, un regalo de la naturaleza, un verdor y un gran arbolado que te lleva hasta el bonito pueblo de Miraflores de la Sierra. Tener este municipio tan cerca de Madrid con ese bello paisaje es algo digno. Ya mucha es la gente que va y viene desde Madrid para trabajar, ya que el pueblo nos ofrece una tranquilidad que en las ciudades es difícil de conseguir. Un aire puro y un lugar sin nada de ruido y sobre todo libertad, algo que desde pequeño yo he disfrutado. Vemos la gasolinera y a la derecha el camino que viene desde la hacienda de Jacaranda, ese lugar que antes nombré, un sitio para celebraciones, bodas y demás eventos, un lugar rodeado de naturaleza. La nieve seguía cayendo con fuerza y el cielo permanecía totalmente cubierto, una mañana en la que no dejó de nevar y que tenía toda la pinta de seguir haciéndolo durante el resto del día.
La noche se pondría complicada y más con el aspecto que tenía la carretera. Entre la espesa vegetación se veía como esos copos de nieve iban de un lado a otro arrastrados por un leve viento. Una mañana muy fría del mes de febrero. El día era muy desapacible en la Sierra de Madrid, pero también lo estaba siendo en la ciudad de Madrid. Esa niebla y ese ligero viento te dejaba helado, una sensación de unos cuantos grados menos, un viento cargado de humedad y una nubosidad que no paraba de adentrarse por las montañas, el sistema central envuelto en un buen temporal. Unos bosques que estaban adormecidos y que esperaban a que la primavera les regalara esos colores y esos días de sol donde los pájaros revolotean y cantan. No se distinguía nada, toda la cuerda larga, la pedriza, la olla de San Blas estaban tapadas. La niebla se adueñaba de todo, todos esos altos picos que ahora estarían con una buena capa de nieve, como la Najarra, ese gran alto de 2120 metros de altitud, donde el frío y la nieve se abaten con fuerza, el clima de alta montaña con todo su poder. En días claros desde este alto podemos ver además de toda la sierra el embalse de Santillana, que está junto al pueblo de Manzanares el Real y el castillo de los Mendoza, una bonita fortaleza medieval muy bien conservada, construida en 1475, una edificación de estilo gótico isabelino. Al otro lado de la carretera podemos ver el Cerro de San Pedro, el túnel y las vías del AVE, que viene desde Madrid y que cruza este sistema central pasando a Segovia, con destino al norte de España, Valladolid y León. Vemos con este vídeo la Cuesta de los Pobres, este tramo de carretera al que más de uno le ha dejado sin poder llegar a Miraflores cuando la nieve cae con fuerza. Ahora, como vemos, estaba el asfalto limpio. Según perdíamos altura la nieve iba menos. Terminando esta bajada está el pueblo de Soto del Real, que está a una altura de 921 metros. El bosque de robles que antes veíamos cada vez es menor. Ahora domina más el monte bajo, pequeños arbustos como jaras y enebros y algunos otros árboles como fresnos y encinas. Estamos al final de la cuesta junto a la rotonda que nos conduce hacia Soto del Real, desde donde vemos sus casas. Grandes prados donde las vacas suelen estar pastando, las viviendas de Soto con todo ese arbolado de sus jardines que dan vida a esta zona, ya que aquí se echa en falta ese monte de robledal que tienen las curvas viniendo de Miraflores. Este pueblo, al igual que todos los de esta zona, han crecido mucho. La gran extensión de viviendas a un lado y a otro es muy notable. Gente que vive aquí durante todo el año y otros que utilizan estas casas como segundas residencias, viniendo a pasar los fines de semana y los veranos. Soto del Real es un pueblo que, como he dicho y podemos ver, se ha extendido mucho. Miraflores de la Sierra cuenta con una población de unos 6.000 habitantes, cifra que por los veranos, como ya comenté, es ampliamente más del doble. Soto del Real cuenta con una población de unos 8.800 habitantes, cifra que durante los veranos también aumenta considerablemente. La cantidad de viviendas que se han construido en estos pueblos es muy notable. Lo antiguo lentamente va desapareciendo, aunque todavía se sigue conservando algunas de esas casonas como las que vimos en Miraflores. La niebla tapaba todos estos tejados, entre esta pradera y entre estos árboles desciende el arroyo de Matarrubias, unas aguas frías descendiendo entre el verdor de la hierba, unos pastos y un agua que son aprovechados por las vacas que suelen estar pastando a un lado y a otro de esta carretera. Este arroyo que pasa por debajo de esta carretera vuelca sus aguas sobre el arroyo de Chozas, para después volcar este último sus aguas sobre el embalse de Santillana. El arroyo de Chozas, llamado así por el nombre que antiguamente tenía el pueblo, Chozas de la Sierra. El nombre que tiene este pueblo ahora es, como ya sabemos, Soto del Real. Soto por zona de árboles y Real por el Real de Manzanares. Este pueblo perteneció durante siglos al pueblo de Manzanares el Real. El nombre de Chozas de la Sierra venía al igual que Miraflores de la Sierra, que se llamaba Porquerizas de la Sierra, por dos pueblos de tradición agraria. Una choza, casa donde se recogen los pastores, también un lugar donde se encierran las cabras. Una localidad fundada por pastores segovianos durante el siglo XIII. Miraflores, como comenté, se dedicaba a la cría de cerdos y otros animales. Las amplias praderas, de esas donde las vacas suelen estar pastando, aunque entre esos árboles algún fresno, encinas y otros arbustos poco ganado se veía. El día era frío y el pasto estaba medio helado, así que buscaban cobijo en otras zonas y algo de hierba que estuviera seca, paja que los ganaderos la suelen echar para que se puedan alimentar. Todo este terreno por los otoños reverdece, y lo mismo cuando llega la primavera, ya que los inviernos el hielo lo castiga bastante, al ser una zona desprotegida. Lo mismo pasa con el verano, el sol seca todo al no tener nada de zonas de sombra.
En estas praderas, junto a la carretera, se echa mucho en falta la vegetación, apenas se ve algún árbol. Las vacas con sus pezuñas desgastan lo poco que sale, un terreno muy castigado. A la izquierda de esta imagen, aunque ahora no se ve, está el Cerro de San Pedro, una montaña solitaria que tiene una altitud de 1425 metros, una gran atalaya para divisar desde allí toda la sierra de Guadarrama y a la lejanía la ciudad de Madrid, viéndose también Colmenar Viejo y Tres Cantos. Un paisaje sombrío, un día puramente invernal, todos esos fresnos pelados esperando que llegara la primavera y que le recobrara el verdor. Estamos cerca del embalse de Santillana, un lugar donde anidan en los árboles que tiene alrededor una gran variedad de aves. Por estas dehesas se suelen ver muchas gaviotas reidoras y gaviotas sombrías, que aprovechan todo este terreno para comer, buscando en la tierra gusanos, larvas e insectos, y que también se posan sobre las vacas y las desparasitan. No divisaba nada a lo lejos, a un lado y a otro de esta carretera en días claros y que no haya niebla como en este día se puede ver la Najarra, la Pedriza y abajo Soto del Real y Miraflores de la Sierra. También se puede divisar el Cerro de San Pedro. Al finalizar esta carretera está una rotonda desde la cual ya se puede divisar el embalse de Santillana y junto a él el pueblo de Manzanares el Real. También podemos ver la cárcel de Soto del Real. Junto a la carretera discurre una antigua vía del tren. Como podemos ver en el termómetro del coche, la temperatura era fría, 1 grado positivo a las 12:15. Esas nubes tapaban totalmente el sol y no dejaban que calentara lo más mínimo. Un día de invierno que permaneció muy frío durante toda esa mañana y que daría paso a una tarde y a una noche muy desapacible. Febrerillo el loco estaba mostrando su cara fría. Un mes en el que los temporales de frío y nieve suelen estar asegurados, y más en zonas de montaña, el rigor del invierno. Dejaba atrás la carretera M608 y ahora me encontraba en la M609, llegando al pueblo de Colmenar Viejo. Atrás dejaba la cárcel de Soto del Real. Colmenar Viejo tiene una población de unos 51.000 habitantes, otro de esos municipios donde la cantidad de edificaciones nuevas es muy notable. Un pueblo situado a los pies de la Sierra de Guadarrama. Un pueblo que desde antiguo se ha dedicado a la ganadería y a la cantería y minería, con explotaciones de granito. A su alrededor tiene un parque industrial contando con 2 polígonos. Estaba llegando a la autovía de Colmenar, la M607, rumbo a Madrid, esa espesa niebla que me acompañó durante todo mi viaje. Ya apenas nevaba. Colmenar Viejo se encuentra a una altitud de 883 metros. Esa altura en comparación con Miraflores, que se encuentra, como ya dije, a 1150 metros, se nota bastante. La nieve ya es más difícil que aparezca y cuaje, y más cuando vamos descendiendo hacia la ciudad de Madrid, que se encuentra a una altitud de 680 metros, aunque esa nieve alguna vez se deja ver por la capital. Con ese cielo amenazante circulaba ya por la M607, a la derecha se encuentra el pueblo de Colmenar Viejo, multitud de viviendas nuevas como comenté. A la derecha y junto a esta carretera discurre un carril bici que ya mencioné. Este viene desde Madrid y nos lleva hasta Soto del Real, una vía ciclista que tiene una longitud de unos 32 kilómetros. Estaba terminando mi viaje para muy pronto regresar, recorriendo Miraflores y sus alrededores, unos lugares que no te puedes perder y que siempre se te quedarán grabados en tu mente. Hasta pronto, Miraflores.